Bueno, pues se acaba la música y empezamos nosotros. Bienvenidos a todos, encantados de tenerles aquí. Me decía la gente, muchas gracias por venir. No, muchas gracias por venir todos ustedes. Nosotros tenemos un compromiso, María Santos me acompaña, lo compartimos. Ella está todas las mañanas de los fines de semana, está en la radio. En Clave Rural para contar toda la actualidad agropecuaria y muy pegadita siempre a pie de finca para ver lo que nos cuentan los agricultores, ¿no? Que corbatines ya nos lo cuentan los periódicos, pero en la radio siempre aprovechamos ir a pie de finca para que nos cuenten ustedes en primera persona cuáles son los problemas, las necesidades y sobre todo los éxitos del campo, que son muchos. Y luego tenemos ahí puesto un lema que es literalmente el motivo de por qué venimos aquí, porque estamos encantados de estar con ustedes. Ustedes, y vamos a ir entrevistando, bueno, el alcalde ya ni les cuento, tienen un compromiso y tienen un compromiso con una defensa de su capacidad para ganarse la vida. Su capacidad para ganarse la vida en el campo con explotaciones es la misma que la nuestra, porque creemos en una cosa que se llama España, creemos en una cosa que se llama la capacidad y la libertad de cada uno para ganarse la vida y, por tanto, creemos en una cosa que resulta que a ustedes les da trabajo, se llama campo y a nosotros nos da alimentos. Es una cosa que parece que a algún político por ahí se le ha olvidado y a nosotros no se nos olvida. Y como no se nos olvida, pues estamos encantados de estar aquí con todos ustedes. Y estamos en este estreno de un programa Desplazándonos, que es un programa de YouTube que luego se multiplica y en este caso se multiplica además viniendo físicamente aquí. Así que muchísimas gracias a todos y le voy a dar la bienvenida, por supuesto, al alcalde de Níjar, a Garrido Requena, persona que acabo de conocer, persona que acabo de descubrir que es de esos alcaldes, que es una cosa curiosa. Se presenta no porque quiera perpetuarse en una carrera política, sino que se presenta porque es empresario de aquí, conoce el terreno de aquí, quiere que aquí siga siendo productivo y va y resulta que hasta se ha formado para ello. Así que, alcalde, encantado de tenerle. Y la primera pregunta que le quiero hacer, tengo la sensación de que todos los que estamos aquí más o menos estamos por un motivo, y es que alguien ha decidido que el campo a lo mejor no tiene que tener las mejores condiciones ni para ser campo ni para desarrollarse, y que a lo mejor lo que le gusta es una competencia desleal, posiblemente para acabar terminando con el campo, que lo que le gusta es incrementar los costes fiscales, laborales, burocráticos, hasta tecnológicos, evidentemente fastidiando un desarrollo que la gente lo necesita. ¿Cómo se combate desde Níjar, alcalde, lo que está ocurriendo? Que evidentemente tiene una escala nacional y hasta una escala comunitaria. Pues se combate trabajando todos los días, acometiendo acciones como lo que estamos haciendo en estos últimos días con Expo Levante y invitándote a ti a que nos acompañes en estos días para que muestres la verdad de nuestro campo y de nuestros agricultores, de nuestras empresas agrícolas, que tenemos que defenderlos ante viento y marea porque no hacen nada de lo que nos tengamos que avergonzar, sino todo lo contrario. Son un motivo que tenemos para poder presumir de lo que es nuestro campo, de lo que es nuestra provincia, de lo que es nuestro modelo productivo y de lo que nos ha llevado a Almería a ser la provincia que más exporta de toda España. Solo Almería exporta más que todo el resto de provincias de España productos agrícolas, solamente Almería. Y además lo hacemos utilizando la mitad de agua que utilizan el resto de provincias. Te voy a preguntar una tontería, pero ¿tenéis el mimo correspondiente a esa exportación? Desde luego que no, por si no, no estaríamos reivindicando constantemente las bondades de nuestro sistema, de nuestro campo y de nuestras empresas. Nuestras empresas, pues, por la legislación vigente, pues no encuentran nada más que trabas. Nuestras empresas cada día lo tienen más difícil para poder ser competitivos en el resto de Europa y, bueno, en la medida de lo posible y bajo mi responsabilidad, pues estamos dispuestos a ayudarles en lo que sea, haciendo visibles los problemas que tienen. Hemos preparado un vídeo, María. ¿Te parece que lo veamos, oigamos? No sé en qué formato. Para ir calentando un poquito. Para ir calentando. El año en el que el campo dijo basta. 2024 ha sido un año marcado por el estallido de la frustración del campo europeo ante la incomprensión y el rodillo verde de Bruselas. Los primeros en sacar los tractores a la calle fueron los holandeses. En Alemania fue el fin de las bonificaciones al gasóleo agrícola el detonante. En Francia, los bajos precios en origen. En Italia, Grecia y Polonia, las políticas verdes que lastran la rentabilidad y la supervivencia del sector primario. España esperó hasta febrero para que los tractores salieran a la calle en masa, a reivindicar la dignidad de los que nos alimentan. Hartos de las políticas europeas, de una política agrícola común que no da futuro al sector agropecuario y a unas políticas nacionales impuestas de espaldas al campo. No es tanto lo que piden, vivir de su trabajo dignamente como todos los demás. Un sector que no puede competir con las importaciones de terceros países que no tienen en cuenta ni sostenibilidad, ni calidad,
ni seguridad alimentaria ni derechos laborales. Si a esto le añadimos una ley de la cadena alimentaria en la que los precios los fija la distribución con unas cotizaciones en origen que no cubren los costes de producción y una legislación que castiga al que mantiene el paisaje rural señalándolo como el gran contaminador y esquilmador de los recursos hídricos, sin servicios y sin futuro, nos encontramos con la tormenta perfecta. Lo que venía a describir un poco es cómo en 2024 la frustración del sector, que se ha visto permanentemente señalado, lo decía el vídeo, como el gran esquilmador de recursos, el gran contaminador, la primera industria que tenía que desaparecer para que Europa vuelva a ser esa naturaleza salvaje que nos ha querido vender Disney. Bueno, pues el sector ha dicho basta. Empezaron los belgas, que incluso llegaron a obtener una gran representación política en su país, solo porque querían reducirles las densidades ganaderas. Le siguieron los alemanes, fueron los franceses, los italianos, los griegos, los polacos y, por supuesto, en España el campo también sacó los tractores a la calle. Un sector, el español, que pese a ser puntero y ser una gran potencia agroalimentaria, pues se ha visto especialmente señalada por su propio gobierno, que bueno, pues no ha hecho nada más que poner palos en las ruedas para frenar el desarrollo. Eso es lo que queríamos contaros en el vídeo. Y aquí hemos venido para que entre todos bueno, pues vayamos desgranando cuáles son los problemas que nos encontramos y las soluciones que demandáis. Alcalde, en Expo Levante, que además en esta, bueno, es la 16 edición, ¿no? La 16ª edición que celebráis, es una edición de récord. Y además aquí tenéis un sector absolutamente pujante que se ve en riesgo de deslocalización hacia terceros países por esa pérdida de competitividad que supone la política agrícola europea. Sí, como decía, Expo Levante este año es una edición récord porque tenemos más de 400 expositores, aumentamos el número de expositores respecto a otros años, aumentamos la capacidad expositiva o la superficie expositiva, estamos en 20.000 metros este año y esperamos al final de la feria haber superado esos 30.000 visitantes que tenemos como objetivo y volviendo a superar todos los récords de esta feria. Esta feria está muy consolidada. Yo digo que es la semana grande del municipio cada 2 años porque los nijareños y las nijareñas lo disfrutan con mucho entusiasmo y sí, sin ninguna duda, pues bueno, pues es algo que hace que se muestre la realidad de lo que es nuestro campo, que es una de las cosas que más nos preocupan a nosotros porque, como tú bien decías, quizás la imagen de nuestros agricultores y nuestros empresarios no está siendo bien tratada en el resto de Europa y queremos de verdad mostrar lo que es Níjar, lo que es Almería, lo que es la agricultura de nuestra provincia, que como decía antes tenemos que defenderla sin ningún tipo de complejo porque solamente hacen cosas de las que nosotros nos tenemos que sentir orgullosos. Alcalde, hoy mismo hemos conocido una noticia y es que Teresa Rivera, no sé si despierta una gran simpatía por ella, persona que creo que no tiene una gran simpatía por el campo, lo digo básicamente por las medidas que ha estado impulsando y por el ardor guerrero con el que las impulsaba, ¿no? Que te llama la atención y dices, oye, que estás combatiendo el campo, tu campo, no sé si te llama la atención, siendo ministra de España. Ha sido elegida, se ha confirmado, bueno, por lo menos que la plantean, por tanto será elegida como candidato del PSOE, candidata del PSOE para las elecciones europeas, de donde viene la PAC, de donde vienen las directivas base, etcétera, etcétera. ¿Esa noticia es susto o muerte para el campo? Bueno, pues viendo las políticas que ha desarrollado la ministra en estos años que ha estado en el Gobierno de la Nación, pues bueno, pues no es una buena noticia para el campo de Almería. Pero bueno, nosotros tenemos que defendernos y tenemos que, como decía antes, mostrar lo que somos, poner el grito en el cielo para que nadie pues con facilidad venza la realidad de nuestro municipio. Desde luego que no es una buena noticia, pero yo confío en el sector, tenemos un sector fortísimo, que va a saber defenderse y que tiene que hacer que la legislación en Europa pues vaya acorde con la realidad del sector y no intente minar nuestra competitividad ni minar la capacidad de poder crecer a través de la agricultura. Tiene el respaldo, me imagino, evidentemente, de la Junta de Andalucía, el gobierno es del mismo color, es del mismo Partido Popular. Entre ayuntamiento y comunidad autónoma se puede hacer un pareado para defenderse, lo digo porque la catarata de subidas de costes es brutal. La subida de costes, bueno, el SMI lo comentábamos antes con María, el salario mínimo interprofesional, 5 subidas. Las fiscales ya no sé si enumerarlas, si contamos todas las que afectan al campo, que son la inmensa mayoría, porque a fin de cuentas es un sector productivo y la afectan casi todas.
Desde la llegada de Pedro Sánchez, 69 subidas de impuestos. Si lo medimos en volumen, desde que llegó, 100.000 millones más adicionales. Si lo medimos en IRPF, de una recaudación de 82.000 millones de euros a una recaudación de 120.000, solamente en IRPF, en global, no en el campo obviamente, pero el campo forma parte de ello. Una subida de 40.000 millones. ¿Qué se puede hacer uniendo esas fuerzas, comunidad autónoma y ayuntamiento, para ayudar al campo, para la gente que nos está escuchando y viendo? Pues yo creo que ahora mismo tenemos una consejera de Agricultura que conoce muy bien la realidad del campo, que es de Almería, Carmen Crespo, que yo creo que lo está haciendo muy bien, que está defendiendo siempre a los agricultores y a las empresas de Almería, que ella siempre está reclamando el cumplimiento de esos contingentes, las cláusulas espejo, temas de agua, está totalmente volcada con esos temas de reutilización de agua, de aprovechar esos terciarios. Y sí, pues tenemos que hacer tándem, tenemos que pues, aunar esfuerzos y defendernos, ¿no? Defendernos, no nos queda otra. Alcalde, nos ha dicho que, bueno, pues que Almería es una gran exportadora hortofrutícola fundamentalmente, pero ¿cómo es el campo de Níjar? Porque a lo mejor parte de nuestra audiencia no sabe cómo es el campo de Níjar. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que hacéis bien? Pues yo siempre digo que Almería es la huerta de Europa, ¿no? O lo decimos todos, es una expresión que se utiliza mucho, pero Níjar es el vergel de Almería. En Níjar tenemos unas 6.000 hectáreas productivas funcionando, de las que aproximadamente la mitad son cultivo ecológico, una de nuestras grandes fuerzas y uno de los elementos que nos diferencian del resto de la provincia. Esta gente que están sentados aquí, que los ves aquí en primera fila, tienen la fea costumbre de convertir una gota de agua en salud para 500 millones de europeos, y como vengo diciendo a lo largo de toda la entrevista, eso solamente se puede defender y se puede alabar. Y luego el municipio de Níjar, pues aparte de ser una potencia en agricultura y en agricultura ecológica, pues tenemos esa simbiosis con el Parque Natural Cabo de Gata de Níjar, que nos hace únicos, que tenemos bastantes hectáreas de cultivos dentro de ese propio parque natural, y tenemos varios retos por delante. El primer reto que hemos planteado en esta misma feria es el reto del puerto seco, y luego tenemos el reto del agua, que en un horizonte cercano pues bueno, pues tenemos que tomar decisiones que nos ayuden a que todos nuestros agricultores, todas nuestras empresas pues mejoren su seguridad jurídica en los temas relacionados con el agua. El puerto seco necesita una infraestructura, claro. El puerto seco te sirve, pero evidentemente luego tienes que conseguir transportar toda la mercancía. Efectivamente. ¿Cómo estamos de fuerza para negociar esas infraestructuras? No es por tocar las narices, pero mientras que otras comunidades autónomas parece que utilizan a embajadores de Waterloo, a lo mejor aquí no tenéis esa ventaja, ¿no? Bueno, pues aquí estamos totalmente volcados con eso. Esta mañana el sector ha dado muestra de ello, acompañándome a mí y al presidente de la Cámara de Comercio en nuestras reivindicaciones, porque es el momento del puerto seco de Níjar. O es ahora o no será nunca. Estamos viendo cómo están las obras del AVE a pleno rendimiento, y ese enlace ferroviario con esa estación intermodal se tiene que empezar a construir ya, porque si se cumplen los plazos que marca el Gobierno de España, diciendo que en 2026 tendremos el AVE en Almería, cosa que dudamos, pero bueno, vamos a centrarnos en que en 2026 pues tenemos que comenzar inmediatamente, sobre todo con la construcción de ese ramal del AVE que vaya hacia el puerto seco y con la estación intermodal. Para eso le estamos pidiendo continuamente, tanto a la Junta de Andalucía como al Ministerio de Transportes como a DIF, que se sienten, que negocien y que por fin desbloqueen este proyecto, que es de extrema necesidad para este municipio y muy, muy importante para toda la provincia y para todo el sector agrícola. Claro, año 24, Puigdemont plantea el referéndum separatista, el 25 se van y el 26 os liberan el dinero para la infraestructura del AVE. Sí, yo creo que puede ser el calendario más o menos. Y así ya por fin, otra vez. Pues sí, bueno, vamos a seguir fijándonos en el año 2026, no podemos dejar de reclamar el AVE para Almería en el año 2026, un AVE que sin mercancías no tendrá el sentido que tiene que tener. El propio presidente de la Cámara de Comercio lo reconocía esta mañana, que un AVE a Almería, si no transporta mercancías, no será un AVE con sentido, ¿no? Pues tenemos que seguir reclamando lo nuestro. Los nijareños estamos todos volcados con este proyecto y lo reclamaremos ante el partido que sea y ante la institución que haga falta. Te doy la palabra, María. Déjame lo único, además, mensaje patrocinado para toda la gente que nos está viendo, para el alcalde también.
Mi familia viene del norte, veraneo en Andalucía, estoy encantado en esta tierra, me encanta España por todas partes, por eso me siento tan español. Cuando llegas lo primero que te llama la atención y se nota es el trabajo invertido en esta tierra. O sea, eso sí que se lo tengo que decir que es espectacular. O sea, ver un terreno como el que ustedes tienen y haberse volcado de la manera en que se han volcado para conseguir sacar el fruto que sacan y convertirse en una potencia exportadora con la poca ayuda que han tenido y con la tierra que han tenido, la verdad que es espectacular. Así que me descubro. Alguno diría que viniendo mi padre del País Vasco sería la boina, no, yo prefiero descubrirme con el sombrero, sí. María. Sí, yo quería... hacer hincapié en esa innovación que supone el modelo de agricultura de precisión. Usted nos decía que con una gota dan salud, ¿no? Alimentan y dan salud a un montón de ciudadanos europeos. ¿Cómo es esa agricultura y hacia dónde cree usted que tiene que ir derivando el sector? Porque usted tiene una idea muy clara de cómo tiene que ser el sector agrícola nijareño. Sí, bueno, lo hemos estado hablando anteriormente. Lo primero que tenemos que hacer respecto al sector es darle seguridad jurídica a todos los agricultores, solucionar los problemas que tienen con el agua y luego ser más innovadores que nadie. En Almería lo venimos demostrando durante décadas, ¿no? Que somos los que más innovamos, los que tenemos que darle más a la cabeza para poder cultivar y para poder estar a la vanguardia del sector. Y como decía antes, fijaros que en Almería producimos o exportamos nosotros solo más que el resto de provincias de toda España productos hortícolas, y lo hacemos utilizando la mitad de agua. Eso solamente nos lleva a un sector que es pionero en innovación y en desarrollo y que no paran de modernizarse, ¿no? A nivel de estructura, a nivel de recolección, a nivel de lucha biológica, que mi concejal de Agricultura es un experto en ese tema y un apasionado. Y bueno, pues es que es admirable lo que hacen, ¿eh? Y todo esto se debe pues a todos estos señores que están sentados aquí en primera fila y algunos que están sentados más atrás, porque son auténticos pioneros en su oficio y en lo que hacen. Luego vamos a tener una presencia nutrida, va a ir pasando gente de todos los que trabajan en el campo, de gente que lo conoce, no de urbanitas de ciudad. Va a estar Biosol, va a estar representantes de cooperativas, va a estar Agro San Isidro, va a estar Coproníjar. Cuando toda esta gente, usted mismo como alcalde, cuando la gente que nos está escuchando y nos está viendo, escucha, lo digo porque yo lo he leído en comunicaciones de Bruselas, el campo contamina. Dices, el campo contamina. Espera, y no falta apaga agua, y vámonos. No falta agua, sobran regadíos. Sí. Bueno, esa fue de Hugo Morán. Hugo Morán, gran secretario de representante Estado del de Medio Gobierno. Ambiente. No falta agua, sobran regadíos. Y dice, no, a lo mejor lo que sobran son cargos públicos. Pero bueno, dicho eso, cuando en el campo, con lo que usted nos está contando, del desarrollo tecnológico que tiene este campo, de cómo han tenido que luchar para conseguir eficiencia absoluta por cada gota de agua. Cuando ustedes escuchan o ven en esa Agenda 2030 que, Dios bendito, 20-30 botellas de champán descorcharemos cuando se acabe la Agenda 2030. Cuando escuchan los mensajes diciendo que ustedes no son lo suficientemente ecologistas, que tienen X nivel de emisión de CO2, que se acaban produciendo emisiones que son contaminantes, ¿qué es lo que piensan? Pues te indigna, ¿no? Y ves la ignorancia que existe sobre la realidad del campo en Almería. Ves como gente que no ha estado aquí nunca, que no ha visto la realidad de lo que somos o de lo que hacemos, pues emiten opiniones solamente basadas en datos o falsos o manipulados. Pues bueno, pues nos lleva a los que tenemos responsabilidades políticas a realizar acciones como esta, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo. Lo que pretendemos es mostrar la realidad de nuestro campo. En las conversaciones que manteníamos anteriormente, Carlos, te he invitado a que viniese unos días a si no te preocupes, que yo las invitaciones las cojo todas. Que viniese unos días a Níjar y que vieses la realidad del campo, que te paseases por las empresas nijareñas, que nos sentimos muy orgullosos de ellas. Verás cómo innovan en sus cultivos, cómo innovan en sus propios centros de manipulación, volviendo a las normas que le han complicado la vida a ellos. Pues, por ejemplo, la reforma laboral absolutamente le ha provocado un destrozo a la manipulación en nuestra provincia. Y bueno, y como decía, pues reclamando lo que es nuestro, reclamando lo que creemos justo y estando ahí al pie del cañón, a su lado y luchando por ello. María. Todo es mejorable, alcalde, y me imagino que también en el sector nijareño habrá cosas que mejorar. ¿Cuáles son las prioridades que tienen marcadas ahora mismo a nivel local? A nivel agrícola, bueno, pues nuestra prioridad principal era el tema del puerto seco, que nos ayude a rebajar ese coste de transporte que tenemos, a rebajar nuestra huella de carbono.
Pero bueno, también nos decía, el reto del agua, de darle seguridad jurídica a los agricultores es importantísimo, y luego otras acciones que nosotros estamos llevando a cabo con nuestro nuevo presupuesto municipal: mejorar accesos a fincas, caminos rurales, mejorar la seguridad en el campo. Pondremos en los próximos meses en marcha un servicio de patrulla rural que no haremos nada más que potenciarlo año a año, y dentro de nuestras humildes responsabilidades como gobernantes municipales, pues yo creo que esos son nuestros principales retos en los próximos años. Si ya nos vamos a otras administraciones o administraciones superiores, pues yo creo que los retos que se plantean son de otra magnitud. Acaba de hacer una defensa de la defensa del campo sin declararse ecologista de profesión. Hombre, es curioso. Nosotros lo digo porque hay gente que duda de que la gente del campo cuide el campo. Es una cosa curiosa, pero existe esa ropa. Nosotros, yo creo que un agricultor almeriense es una de las personas más ecologistas que existe en este país, porque mejor uso del agua y de los medios que tienen y más responsable que hacen ellos, pues no lo hace nadie. Igual que un cazador, que ese es otro tema que podríamos discutir también. Pues alcalde, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, un placer, la verdad. Vamos a ir al siguiente bloque. El siguiente bloque entramos en harina, por decirlo de alguna manera. Los problemas para subsistir en un entorno de competencia desleal y sobrecarga de costes. Vamos a analizar todos esos costes y vamos a analizar cómo compite, se me ocurre el tomate, con determinados tomates que a lo mejor no tienen los mismos cuidados y el mismo mimo, y sin embargo vienen con unos costes laborales mucho más bajos, sin cumplir las exigencias, las mismas ecológicas / ecologistas, y que sin embargo hay que competir con ellas. Muchísimas gracias, alcalde. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Bueno, pues vamos a ir, María, si te parece, 3 personas más. Presento primero a nuestro compañero Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. ¿Me oye? Sí. Se te oye perfectamente. Por cierto, déjame que te dé la bienvenida institucional, porque para nosotros es muy importante que estés aquí hoy. Nada, pues yo... Tú y María. Encantadísimo. Y Víctor, además te hemos dado todo el cariño, por eso te hemos dado el micrófono de Julio Iglesias. Te puedes hacer un wea en cualquier momento. que me lanzo, ¿eh? Así, luego te ponemos una de karaoke, ya me dirás tú cuál coges, ¿sabes? Si la de Mediterráneo o una de danza invisible, tú puedes elegir. Y tenemos 2 personas que son de esas personas que hemos estado hablando, gente que se dedica a trabajar el campo, que observa a lo mejor con un poco de incredulidad algunas normas, pese a ello está decidido a seguir, a mantener la explotación, que va y resulta que tienen ese vicio, y es que lo repito muchas veces, pero es que es verdad, tienen ese vicio de querer alimentarnos. Es más, nos quieren alimentar bien. Es más, cumplen los requisitos ecológicos sin tener por qué estar todo el día con una bandera levantada, pues no, te dedicas a trabajar y Santas Pascuas. Y quiero presentarle por Biosabor a José Antonio López, bienvenido, encantado de tenerte aquí. Buenas tardes. Y a José Francisco Capel, de Biosol. Bueno, María, si te parece, lo primero, que nos hagan una explicación de cómo se compite, porque así se llama el bloque, de hecho, cómo se consigue competir en un entorno de competencia un tanto desleal, por no decir muy desleal, con incrementos permanentes de los costes, más costes laborales, más costes fiscales, más costes burocráticos, y encima manteniendo un rigor y un control que es de calidad, efectos de consumo, y es de calidad, incluso efectos ecológicos. ¿Cómo se consigue? Bueno, pues aquí estamos en Níjar, en una agricultura tradicional que venimos de nuestras generaciones anteriores. Nuestros padres, nuestros abuelos han generado mucho esfuerzo, ¿vale?, para cultivar en estos campos, y ahora las generaciones nuevas estamos continuándolo. Nos considerábamos, como decía antes José, la huerta de Europa, pero con el paso del tiempo nos sentimos más limitados, ¿vale?, en la comercialización por el norte, con Europa, que cada vez empieza a producir más temprano, y por el sur con los países de África que exportan cada vez más volumen y son más representativos. A nivel de producción estamos limitados con las altas tecnologías que hay en Europa, con la luz artificial, con el cristal, con el gas natural, y por el sur con los bajos costes que tienen, sobre todo en la mano de obra. Entonces, pues estamos tratando de luchar, de defendernos, de diferenciarnos. Nosotros aquí, compañeros, intentamos también hacer ecológico, que pensamos que es más saludable, que puede tener un futuro más sano. Y nada, pues en ello estamos esforzándonos por reinventarnos cada día y continuar este trabajo que nos han dejado nuestras generaciones anteriores. José, siguiendo con la explicación que hace José Antonio, si desde el sur te compiten con una rebaja de costes que es obvia, me comentaba antes María, yo no lo sabía,
que Marruecos, por ejemplo, ni tan siquiera tiene firmados los acuerdos internacionales de protección frente al trabajo infantil. Exactamente. Hombre, hay cosas un tanto llamativas, ¿no? No solo eso, sino que aquí un salario de cualquier jornalero pues es de 1.300, es el salario mínimo interprofesional, porque en el campo se paga exactamente igual que en cualquier otro sector, incluso más porque es un trabajo esforzado, y en Marruecos un jornal, si lo cobran mucho, son 500 euros al mes. Claro, solamente con el coste laboral a precio ya no podemos competir en el mismo mercado. Eso por la parte sur. Y por la parte norte... Por el norte con la alta producción que tienen. Tienen muchos más medios, muchas más bonificaciones y producen el doble o el triple que nosotros. José, ¿cómo se consigue en esa pequeña horquilla, además tengo la sensación de que cada vez es más pequeña, porque evidentemente la diferencia nuestra de costes cada vez es mayor con el sur, si no hay ayudas superiores para el campo, no hay un apoyo, es decir, lo contrario de lo que estamos viendo, la capacidad de otros países que sí que tienen apoyo te va a ir estrechando por arriba, esa horquilla cada vez más pequeña, ¿cómo se explota? ¿Cómo se consigue salir a flote? Bueno, al final, como ha dicho antes mi compañero, en Níger venimos de una empresa familiar, porque al final nosotros somos la segunda generación de la empresa, es una empresa familiar que ha empezado desde abajo. Hemos intentado evolucionar a base de mucho esfuerzo y mucho trabajo, y sí es verdad que ahora mismo nos está costando mucho trabajo competir, por ejemplo, con el sur. Es una competencia desleal, esos altos costes de producción que nosotros tenemos cada año se van doblando y la competitividad no es lógica. No es normal que Europa nos pida los mismos estándares aquí o mucho más altos y allí no los respete como nos exigen a nosotros. Eso es literalmente así, o sea, lo digo porque hay gente que está combatiendo desde los ministerios y dicen, no, no es tan así. Eso es literalmente así, o sea, nosotros en el periódico hemos descrito infinidad de casos, el caso que afectaba de los últimos que yo creo que hemos comentado, bueno, en el caso de cítrico lo hemos comentado, procedente de Túnez, lo hemos comentado en el caso del tomate, lo hemos comentado en el caso del arroz, pero eso es literalmente así, es decir, hay producto que está entrando y que está entrando. Para que te hagas a la idea, las importaciones de tomate procedente de Marruecos al mercado europeo han crecido un 42% en los últimos 10 años, que es exactamente el mismo porcentaje que se han reducido las ventas de tomate español al mercado europeo en el mismo periodo. ¿No? Sí, coincidimos prácticamente en periodo de producción y entonces nos comen la tostada, porque ellos entran mucho más barato, con menos calidad, con menos seguridad alimentaria, pero menor precio. Al final hay artículos como el tomate suelto, la judía, el cherry redondo, que son artículos de mucha mano de obra, en la que aquí ya no somos competitivos en la zona de Níger ni de Almería. No somos competitivos por los altos costes que tienen de producción. Y esos productos, por ejemplo, ya estamos súper limitados. Es decir, nosotros nos vemos a reducirlos a que se van a perder. Un tomate suelto que aquí en Almería se cultivaba, era una de las especies que más se cultivaba, ya prácticamente se está perdiendo. Nos estamos quedando con artículos un poco más selectos, como la rama, que a ellos les cuesta un poquito más trabajo por el tema del transporte, pero sí que nos estamos viendo con un impedimento bastante fuerte. Víctor. Bueno, Carlos, yo suelo emplear una frase en la radio muy habitualmente y es esa frase del viejo entrenador que le decía a su portero: mire usted, los goles que van a portería no hace falta usted que los pare, pero los que van fuera no los meta usted dentro de la portería. Y esto yo se lo digo muchas veces a los políticos, porque claro, aquí estamos hablando de que los contrarios, el rival, pues quiere ser mejor que nosotros. Los holandeses y belgas quieren producir y reciben ayudas de sus países, y esto es lógico. En Marruecos se incentiva la producción con menos costes y esto es lógico. Pero ¿cómo se siente un empresario como vosotros cuando de repente los de su equipo, que se supone que son nuestros políticos, pues por ejemplo dicen que vosotros no sois agricultores, que sois terratenientes, que vosotros no sois trabajadores, que vosotros estáis explotando a la gente que viene a trabajar desde otros países aquí, que vosotros estáis contaminando con vuestros invernaderos? Cuando los de tu equipo, los que te tienen que ayudar a que el contrario no te marque goles, dicen esto, ¿vosotros cómo sentís? Pues esa es otra de las trabas que tenemos. Al final estamos jugando en una liga que nuestro equipo nos pone trabas, como bien has dicho. No comprendo cómo se puede decir que somos terratenientes cuando venimos de explotaciones súper pequeñas, de que hemos tenido que crecer para supervivir, y yo invito a esos políticos a que vengan unos días al campo de Níger y vean la realidad, que se den una vuelta en el campo, que vean cómo tratamos a los emigrantes. José, perdóname, si encuentras un grano de arena en el zapato de uno de esos que dicen eso, yo te lo pago a 1.000.000 de euros el grano. Sí, ya lo comprendo, pero es que no tenemos otra baza.
La única forma de que ellos vean la realidad es que se involucren en la provincia o específicamente en Níjar, donde estamos ahora mismo, y que vean la realidad. Aquí un inmigrante vive en la misma casa que tengo yo. Hay excepciones, lógicamente, pero hay excepciones, no sé, pues el inmigrante que viene sin papeles, el recién llegado, que al final son cosas administrativas, pero aquí los inmigrantes viven, compran donde yo compro, van los chiquillos al colegio donde van los míos, y no hay esa diferencia o cómo nos tratan, que a veces nos tratan de delincuentes. ¿Cuántas familias dependen de cada uno de vosotros en nóminas? De mi empresa, sobre 500 familias. 500 familias. Sí. ¿En la tuya? Entre las dos empresas podemos juntar 1.500 familias. Pero hay aquí muchos más compañeros, hay empresas, claro, todas. Los más grandes. Venimos en los últimos 30 años avanzando y mejorando mucho en las tecnologías, en las técnicas de cultivo, en el respeto social, en el respeto del medio ambiente, reinventándonos, mejorando estructuras, aumentando aumentando efectividad o limitando los costes, continuamente mejorando con el ecológico, que es nuestro caso, respetando el medio ambiente, manteniendo la fertilidad del suelo, del entorno. No paramos de avanzar. Estamos controlados por las certificadoras propias internas, por las certificadoras de los clientes, por los propios clientes que nos auditan constantemente. Estamos atados de pie y mano. Bueno, yo te adelanto que hay una cosa que me llama mucho la atención de este ecologismo profesional que ha surgido ahora. Es que yo cuando conocí el planeta, no sé, a lo mejor debe ser que, claro, con 52 años he debido conocer poco, lo conocí con una cosa que se llamaba ser humano dentro. Entonces yo pensaba que el ser humano también era una especie a proteger, es decir, que la gente necesitaba trabajar, que la gente necesitaba poder trabajar, que las empresas necesitaban poder ser rentables, porque si quiebran, no sé si vamos a repoblar esto de ardillas, pero el pequeño problema es que a lo mejor no hay empleo. O sea, lo digo porque a lo mejor dentro de esta maravilla de universo que algunos están montando, va y resulta que lo que no tiene cabida es el empleo, o no tienen cabida los empresarios, o no tienen cabida directamente los trabajadores, que a mí es una cosa que me llama mucho la atención. ¿No os viene la gente, o sea, del gobierno cuántas veces habéis tenido gente visitando las plantaciones, visitando la zona, visitando vuestra forma de explotación? ¿Cuántas veces? Poquitas veces, no están a pie de campo. Yo creo que hay una crítica hacia la agricultura, en concreto Almería, por el tema de la inmigración. Hay una crítica muy activa sobre la explotación o la inmigración ilegal. Yo creo que podemos presumir, todos los que estamos aquí, del empleo que generamos, de la riqueza que generamos en todos esos inmigrantes, en educación, en trabajo, en sanidad. Todo lo que generamos en la agricultura para esa inmigración creo que es positivo y de admirar. Y lo que hacen es al revés, es atacarnos y criticarnos con una idea equivocada, como ha dicho José. Puede haber casos concretos, casos especiales de inmigrantes indocumentados, tal, pero la mayoría de la gente que tenemos en los campos trabajando está totalmente integrada con nosotros y vive en unas condiciones extraordinarias. Me han dicho que hay hasta casos de mujeres de presidentes indocumentados con cátedra en la Complutense. Vosotros representáis de alguna manera el ideal de agricultura por el que se supone que está peleando Bruselas, ¿no? Es la apuesta por la agricultura ecológica. Queremos que el 25% de toda la producción agroalimentaria pues tenga esa base bio, esa base ecológica. Vosotros que ya estáis en esa situación, que estáis hipercertificados, hipercontroladísimos, ¿tenéis mercado? ¿Perdona? ¿Tenéis mercado? Bueno, el mercado yo creo que está. El tema es la concienciación y la diferenciación de precios. En otros países europeos que están más concienciados el consumo de los alimentos ecológicos, pues la diferencia de precio entre el ecológico y el convencional es mínima y hay más consumo y hay más rotación. En España en concreto no hay mucho hábito de consumo ecológico, con lo cual las diferencias de precios son mayores. Entonces nos cuesta ir avanzando. Pero bueno, yo creo que el ecológico es el presente, no es el futuro, que todo el mundo quiere comer bien e incluso no somos la competencia de la agricultura convencional, porque cada vez la agricultura convencional tiene más limitaciones, tiene más restricciones con los pesticidas, con los fitosanitarios y vamos todos caminando hacia un camino único o con un objetivo común. Hay que decir que aquí en Níjar, de las 6.000 hectáreas que tienen, la mitad están ya certificadas como ecológicas. José Antonio, yo, vamos, como consumidor, claro, yo bajo a hacer la compra, miro y me veo un tomate, pera, en Madrid, Carrefour, creo que está en 1,96, la última que yo lo vi. El tomate de ensalada ponía 2,04 más o menos, el resto se disparaba. Vamos a ver, es que
lo que tú acabas de decir, todos queremos tener un producto mejor. El pequeño problema es que si no haces más que bombardear el poder adquisitivo de las familias, a lo mejor el que no estás permitiendo que se consuma un producto mejor eres tú. A lo mejor cada vez que subes el IRPF, el impuesto de sociedades, los impuestos especiales, los impuestos a los plásticos, a lo mejor el que estás consiguiendo que no haya posibilidad de comprar ese producto mejor eres tú, por muchas banderitas que te pongas en los ministerios. Correcto, correcto. Bueno, a ver si me permitís que sea un poco disruptivo. Es lo tuyo. Sí, es lo mío, efectivamente. Y nos acabamos de conocer, Carlos y yo. El problema lo tenemos claramente identificado. Ahora habrá que identificar las soluciones, porque en España somos especialistas en crear mitos y falsas imágenes de cómo están las cosas. Eso los políticos nos pueden dar clases todos los días. Hay mucha gente que piensa, y nosotros aquí en Almería lo sabemos, que la agricultura del mar de plástico contamina, cuando es justo todo lo contrario. Aquí tenemos, podemos dar clase en cualquier universidad del mundo sobre reciclaje, sobre reutilización, tanto de producto orgánico como de producto inorgánico. Aquí hemos hecho un auténtico milagro de productividad partiendo de una escasez de agua. Y sin embargo hay mucha gente que dice todo lo contrario, que despilfarramos agua, que contaminamos, que explotamos, cuando aquí hay un modelo de convivencia extraordinario. Y yo os pregunto, por no preguntarme a mí mismo, ¿qué estamos haciendo mal para no ser capaces de trasladar no una imagen marketingiana que nos ayude, no, para trasladar la verdad, es decir, para hacer lo que hoy estamos haciendo aquí? ¿Por qué no estamos siendo capaces de hacer que todo el mundo sepa la realidad de lo que supone el campo almeriense y el milagro del modelo Almería? ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer? Mira, date cuenta, Níjar, el alcalde de Níjar lo ha explicado perfectamente. La mitad de la superficie está en ecológico. Es decir, nosotros viendo venir lo que pasaba, con lo que tú estás comentando, de las críticas a la contaminación y tal, nos hemos adelantado y prácticamente el 50%, por no decirte algo más, ya somos ecológicos. Es decir, ecológico es sostenibilidad, es sanidad, es todo lo contrario de contaminación. Ecológico es todo lo contrario de contaminación. Ese esfuerzo lo llevamos nosotros haciendo ya. Aquí hay empresas con certificado ecológico, como la mía que tiene 25 años, y como el resto de los compañeros que tienen por el estilo. Es decir, nosotros ya hace 25 años apostábamos por no contaminar. Entonces, fíjate si ya hemos puesto nosotros, desde aquí, ya hemos puesto un granito de arena para no contaminar. ¿Por qué se nos tacha de que contaminamos cuando es todo lo contrario? Tú lo has dicho bien. Yo creo que nos falta comunicarnos mejor y hay, digamos, dos motivos en los que fallamos, dos circunstancias. Una es la unión, que creo que nos falta unión a nosotros mismos, al sector, a los nijareños, a los almerienses. Y otra es el apoyo de las instituciones, lógicamente, el apoyo del gobierno, de las instituciones para darnos una mejor imagen o alzar nuestra voz. Y creo que ahí estamos un poco desprotegidos. Hombre, hay países, desde luego, en Europa donde el campo ha sido más activo en la protesta. O sea, yo entiendo que, y además, oye, como consumidor y como persona que aspira a poder circular por las calles, es verdad que respaldando 100% vuestro mensaje, te das cuenta y dices, no sé en qué momento, si hay una protesta excesiva, se puede acabar convirtiendo, al revés, en un catalizador precisamente de una oposición, ¿no? No lo sé, sinceramente no lo sé. Ahora es verdad que hay otros sitios donde tú te das cuenta que el campo ha llorado más, por decirlo de alguna manera, ha protestado más, se ha organizado más en movimientos políticos y es verdad, o ha buscado más respaldo en los movimientos políticos o en los partidos existentes y es verdad que le ha ido mejor. Ahora, también hay una cosa que es cierta y no es por ser autocomplaciente, pero, hombre, lo que comentabais al principio, la metáfora que tú hacías del portero que dices, ya no te pido que pares los goles, te pido que no metas los que van fuera. O sea, no es muy normal que vosotros tengáis que competir, vosotros pagáis impuestos para algo. Es decir, un Ministerio de Economía se supone que está para promocionar los sectores económicos, no para combatirlos. Un Ministerio de Transición Ecológica está para primar un sector que la mitad lo tiene ya en ecológico, no para combatirlo. Un gobierno se supone que está para que os ayude a vosotros, sobre todo porque es el de España, no para que vaya a sacarse fotografías en Marruecos tan recientes como la que acabamos de recibir. Dice, chico, es que allí están, que lo comentabas tú cuando veníamos en el avión, están con un plan de desarrollo brutal. Uno de los objetivos de Marruecos es el tomate. Hombre, preocúpate por los tuyos, o sea, tienes toda la razón, y te la doy, pero es verdad que hay veces que dices, chico, es que esos señores a los que pagas con impuestos a lo mejor están para ayudarte, no para estorbarte. Correcto, así es. ¿Cuántos costes habéis visto vosotros incrementarse en los últimos 5 años?
Si eres capaz. Tenemos poco tiempo, ¿eh? Alrededor. O sea, menos de 18 horas. Vamos a ver. La mano de obra supone para nosotros en torno al 50% de los costes de producción. Solo la mano de obra se ha incrementado en torno a un 30%. Un 35% mínimo. 35% mínimo. La mano de obra. La mano de obra solo. Luego en el resto Representa un 50. ¿Perdona? Y representa un 50 del coste total. Claro, representa un 50 del coste total. Luego a los insumos, pues en torno a un 20 o un 30% fácilmente. Hemos tenido picos más caros, que hemos tenido subidas hace 2 o 3 años, pero bueno, ahora se han estabilizado un poco el tema de los combustibles y de la energía, pero el resto de los suministros, pues un 20 o un 30% fácilmente. O sea, de forma global, un incremento de un 50% de los costes. Mínimo seguro. Mínimo. Sí, seguro. ¿El precio en origen? No, Igual. precio en origen igual. Igual que hace 5 o 7 o menos, años. depende. ¿Y la plantilla cómo ha evolucionado? ¿La vuestra? En cuanto a producción, en el campo nos cuesta más, digamos, ser eficientes en los rendimientos de trabajo. Pero quiero decir, ¿habéis contratado a más gente? Claro. ¿Tenéis más plantilla que hace 5 años? Tenemos menos rendimiento y, en consecuencia, más plantilla, con lo cual aumentas también el coste. O sea, que sois tan ineficaces que con menor rendimiento conseguís contratar a más gente. Correcto. Tenemos ¿Por qué que no le irnos- grabas un mensaje de audio y se lo mandas a Pedro Sánchez? Tío, no sé, a ver si le contagiáis algo, ¿sabes? Tenemos que irnos, como ha dicho José, tenemos que irnos a productos especializados, como son los cherries de sabor, como son los productos en rama, que desde África tienen más dificultades para la exportación, a productos a especialidades, como lo llamamos nosotros. Y son plantas que necesitan más trabajo, más atención, más delicadeza y que generan más costes. Los rendimientos, con tanto derecho o exceso de derechos que genera el sistema o se toma el propio mundo laboral, la propia sociedad, pues los rendimientos están limitados, incluso reduciéndose. Entonces nos vemos obligados a tener que hacer más contrataciones. No solo es, el coste de producción no solo sube por el aumento del SMI, sino también por la reducción de rendimiento. Aparte que tenemos una mano de obra que necesita más cualificación. Tenemos una mano de obra que no tiene la cualificación necesaria y por ese camino tenemos que trabajar muchísimo, porque es que si no nos bajan mucho los rendimientos. Nosotros estamos incrementando plantilla para obtener la misma producción. No es coherente. Tengo una mala noticia, ¿eh? Rapidísimo, que tenemos que cambiar de Parece que bloque. no acaba aquí, porque la señora ministra de Trabajo, esa que tiene las santas narices, con perdón por utilizar la palabra nariz en esta referencia, de pedir que se use ropa vieja el mismo día que se compra ropa de lujo, ha dicho que va a seguir incrementando el sueldo mínimo para reducir el margen de los explotadores que sois vosotros. No sé si lo sabéis. Vamos a cambiar de bloque. Si os parece, le quiero agradecer a José Francisco y a José Antonio. No dejes de hacerlo del mensaje, porque además, si le envías un mensaje a Pedro Sánchez, tiene una ventaja. Le llega a Moncloa y le llega a Marruecos. Una ventaja, sí, lo tenemos por duplicado. Pues muchísimas gracias a los dos por el esfuerzo que hacéis y por seguir alimentándonos pese a todo. Vamos a cambiar de bloque. Atención, que entramos en el entorno normativo, si a esto se le puede llamar normativo. Muchísimas gracias. 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 Bueno, pues vamos a seguir con el programa. A ver, los dos invitados nuevos que tenemos, María, son la prueba o la respuesta a la pregunta que vamos a hacer. Si están ellos aquí es porque efectivamente han encontrado cómo sobrevivir a este entorno normativo, adverso o no, destructor. Así que bienvenidos, Francisco Martín, de Agro San Isidro, y Paco Debez, de Coproníjar. Encantados de teneros aquí. Gracias. Os hacemos una pregunta rápida. ¿Cómo habéis conseguido sobrevivir a este entorno normativo? Luego ya os adelanto que os vamos a pedir que lo describáis. ¿Cómo se sobrevive y cuál es ese entorno normativo? Lo decía antes Victorio, ¿verdad? El entorno normativo adverso para vosotros y para la explotación y para la generación de riqueza y de empleo y de alimentos, que quiero insistir en ello, no ha terminado. De hecho, no es que amenace, es que ya ha confirmado el Partido Socialista que manda una gran amiga vuestra, se llama Teresa Rivera,
la manda Europa, no sé muy bien para qué bueno, Pues sé te para digo- qué muy malo. Te digo por qué. Dice el refrán que otros vendrán, que bueno te harán. Dios Se bendito. marchó Timmermans, todos dimos aplausos con las orejas Espérate. y ahora llega Teresa Rivera y veremos a ver. Pues os pido una respuesta muy rápida. Empieza tú si quieres, Francisco, y pasamos a ver un vídeo que hemos preparado sobre esto. Pues, ¿cómo hemos sobrevivido? Pues, ¿Cómo lo hacéis? ¿Cuál es el milagro? la pregunta es cómo vamos a sobrevivir. Ya. Hemos sobrevivido con mucho esfuerzo gracias a nuestros agricultores, que son los principales exponentes en este campo. Y bueno, nosotros somos el hilo conductor del trabajo de ellos, somos los que tenemos que defender su trabajo, su esfuerzo y que al final tengan un resultado. Llevamos muchísimos años, nosotros en nuestra empresa, alrededor de 35 años haciéndolo. ¿Qué facturación tienes? Facturación. Total. Eso dicen que no se dice, ¿no? Eso, a mí me habían dicho que era la edad, pero no sé, a lo mejor es lo mismo, ¿eh? Tú di mucha y ya Dice está. Gordo que eso no se contesta. Nosotros estamos alrededor de los 35 millones de euros. Somos una empresa pequeña. Bueno, pequeña, pero movéis y mantenéis familias muchísimas. Exactamente. ¿Y tu caso? Pues más o menos lo que él ha comentado, ¿no? Con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo de las familias, con mucho, pues eso, intentar de aguantar el tipo con Vamos, esta que tú serie de concilias, normas. ¿no? Sí, concilias contigo mismo y con la mesa, ¿no? correcto. Y con el campo. Aquí al final hay varios modelos de empresa, está el modelo cooperativa, que son ellos, Sí. nosotros que somos sociedades anónimas, sociedades limitadas, los trabajos, el fin es el mismo, pero luego el desarrollo, pues hay que mantenerlo de diferentes formas, pero que al final es el esfuerzo del agricultor el que cuenta. ¿Te parece si vemos el vídeo y entramos en materia? entramos. Atención, sobrevivir al entorno normativo. Dios bendito. Fresas con hepatitis A, melones y sandías con restos del pesticida cancerígeno clorpirifos, hortalizas con plagas y norovirus son algunas de las más de 47 alertas sanitarias relacionadas con importaciones de Marruecos en el último año. 30 de ellas notificadas por España, a pesar de que solo se analiza entre el 1 y el 5% de los productos agroalimentarios importados. El sector se lamenta. Considera insostenible seguir soportando la condicionalidad medioambiental exigida solo a las producciones internas de la Unión Europea, con reglamentos, directivas y estrategias que maniatan al sector, mientras aumenta la presión de las importaciones sin control, ni siquiera sanitario, en muchas ocasiones. Si no se trabaja para mantener la seguridad alimentaria y la salud de los europeos y se empiezan a exigir los mismos parámetros de calidad y sostenibilidad a las importaciones de terceros países, las producciones europeas desaparecerán. Y como muestra un botón, estas tierras almerienses acogieron la semana pasada la reunión del Comité Hispano-Franco-Italiano del Tomate, que además de exponer la calidad de nuestros tomates y la excelencia de nuestra huerta, constató el riesgo de desaparición de este cultivo en Europa en pocos años. Y esto se ha venido traduciendo en que la importación de tomate procedente de Marruecos en la UE ha crecido un 42% en los últimos 10 años, mientras durante la última década la exportación española de tomates a la UE ha caído un 43%. Esto mismo viene pasando con otros cultivos como los cítricos, los melones y las sandías en su temporada. La causa, la de siempre, los costes del modelo de producción europeo versus el de terceros países. Por no hablar del uso de fertilizantes o pesticidas prohibidos en la UE o de los controles sanitarios para garantizar la salud de los consumidores. María. Bueno, pues cuando en Bruselas nos hablan de toda esta legislación, ¿no? Este paquete verde que el señor Timmermans y nuestra ministra vicepresidenta Teresa Rivera nos ponen sobre la mesa, que culmina todo en esa ley de restauración de la naturaleza que pretende que el 30% de nuestro territorio vuelva a ser lo que era. Yo no sé qué tipo de naturaleza pensaban que teníamos aquí hace 200 años, no lo sé, o que volvamos a la cueva, o como tú decías, que desaparezcan todas las Hay poblaciones. rumores de que ha cogido como fuente documental un tal Altamira, sí. Sí, ¿no? Sí, sí, de eso se habla. Sí, de los señores de Atapuerca. ¿Vosotros qué es lo que veis? Porque en realidad Europa está sacrificando su sector y lo único que está consiguiendo es deslocalizar la huerta de Europa
que tiene todos los visos de terminar en el Sáhara, ¿no? En ese plan verde que tiene Marruecos y esas 6.000 hectáreas que está montando en el Sáhara. Pues al final lo que estamos viendo es eso, estamos viendo que nuestro esfuerzo de tantos años, de tanta sudor de tantos agricultores y tantos empresarios, se está yendo un poco al traste, porque nosotros aquí nuestros cultivos se están afinando mucho en todos los sentidos para que sean lo más ecológicos posibles, tanto los productos bio como los productos convencionales que le llamamos. Nos tienen marcados unos límites con temas de fitosanitarios que se están cumpliendo al 100%, ¿vale? Entonces no entendemos a dónde quieren llevarnos. En tema de agua, estamos optimizando cada vez más el consumo de agua. Tenemos proyectos importantes en marcha, sobre todo aquí en Níjar, en los que nos van a asegurar que vamos a poder seguir cultivando y vamos a poder seguir optimizándolo todo. Y al final es lo que dicen, no sabemos a dónde quieren que volvamos, porque el progreso es bastante grande, hay un montón de familias, muchísimas familias implicadas en el proyecto de crecimiento de la agricultura y en que sea lo más eficiente posible y lo más limpia posible. Ya no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Hemos hecho mucho hincapié en el dumping social, ¿no? Como la forma de trabajar en los terceros países no tiene los mismos derechos laborales que tenemos en Europa y en España concretamente. Pero más allá de eso, lo que nos estamos jugando también es la seguridad alimentaria, la salud de los consumidores europeos. ¿Hay una diferencia fundamental de calidad entre lo que viene de fuera y lo que producís vosotros? Bueno, está claro que la agricultura nuestra está muy concienciada en que sea un producto súper limpio de pesticidas, en fin, bien tratado por el personal que está trabajándolo. Y bueno, al final te das cuenta de que nosotros cumplimos todas esas normativas a rajatabla, porque debe de ser así. Hacemos montones de análisis a nuestros agricultores durante varios periodos del año para ir certificando de que esos productos están limpios totalmente de residuos, y luego te encuentras noticias de aquí, de allí, de allá, y parece que no pasa nada, ¿no? O sea, parece como si no se pusiese en valor un poco el esfuerzo que se realiza desde aquí, desde Almería, ¿no?, en conseguir un producto con calidad y limpio. Oye, no es por dar una nota de optimismo, pero están saliendo noticias de que en breve Pedro Sánchez, a través de una carta, va a desvelar qué hace en su futuro, porque medita dejarlo. Dios bendito, por el tema de la judicialización de Begoña Gómez. No es por meter una nota de optimismo, que también, pero bueno. Sí. Víctor. Otros vendrán, que bueno te harán. ¿Te quieres unir a pedir esa carta? Hay rumores de que si le ofrecéis trabajo en el campo lo deja. Por Dios, por Dios. Te agradezco que me den la palabra justo en este momento, porque yo ahora mismo podríamos, no sé, Venga, esconde el champán, escóndelo. Bueno, primero comentar lo que estáis diciendo. La ley de restauración de la naturaleza, que a mí me llama muchísimo la atención. ¿De restauración de la naturaleza cuándo? Porque yo todavía no me he enterado si quieren restaurar la naturaleza de cómo estaba hace 50 años, hace 100, hace 500, hace 1000, hace 3 millones de años. No sé qué naturaleza quieren restaurar y no nos lo han contado. Pero estamos hablando mucho del desequilibrio normativo entre España, Europa y otros países terceros competidores en el ámbito, por ejemplo, del uso de fertilizantes. Pero a mí me interesa mucho el desequilibrio normativo de ese dumping social que decía María, la diferencia de los derechos laborales en un sitio y en otro. Y bueno, yo no quiero profundizar más allá de lo que sea razonable en esto, pero aquí nos encontramos con señores que vienen a España a trabajar y a ganarse la vida porque en sus países no se la pueden ganar, y se han encontrado, Carlos, con organizaciones de gente de aquí, españoles, que se dedican a venderles la moto para que reclamen unos derechos que ni siquiera son los suyos, e incluso hacer chantaje a las empresas, y aquí en Níjar hay un máster sobre eso, porque se ha llegado a asaltar empresas reclamando unos derechos laborales y vulnerando la ley. Y no pasa absolutamente nada. No me estoy inventando nada. Todos los que estamos aquí sabemos que eso ha ocurrido y sigue ocurriendo. Y ante esa circunstancia, nuestro país, a vosotros, ¿os defiende mucho o poco?
A nosotros poco. Hay opción nada, en la respuesta. Opción nada. Lo sorprendente es que la gente viene a España, concretamente aquí a Almería, a trabajar. Si vienen a trabajar será por algo. Las condiciones no serán tan malas, no trataremos tan mal a los trabajadores. Todos tenemos, aquí vemos pocas empresas, pero los que vemos tendremos alrededor de 3.000 personas trabajando, ¿vale? Inmigrantes y no inmigrantes. Algo estaremos haciendo bien, algún buen trato le estamos dando. Por contrapartida, empresas españolas y europeas se van concretamente a Marruecos o a otras partes de África a trabajar. Algo está pasando que se nos escapa de las manos. Si aquí nos asfixian mucho y nuestras empresas se tienen que ir a otro sitio que no lo asfixien, nosotros mismos no estamos haciendo la competencia. Entonces, hay que poner en valor nuestro trabajo y nuestro sacrificio, es lo que veo así a voz de pronto. Paco, es que, por seguir con la pregunta, que tiene todo el sentido, o sea, no resulta una incoherencia absoluta, evidentemente, lo que tú estás diciendo, Francisco, es decir, si esos trabajadores vienen aquí es porque aquí cobran mejor, porque tienen mejor sanidad, porque tienen mejor educación, porque los tratáis clarísimamente mejor. Vale, no voy a defender yo, evidentemente, que nosotros nos convirtamos en lo que son ellos de lo que ellos tienen que marcharse. Totalmente. Nosotros, de hecho, hemos ganado en España, en la Unión Europea, en todas las sociedades occidentales y en las democracias liberales, hemos ganado unos derechos que hay que defenderlos. Pero no es una incongruencia absoluta que el mismo gobierno que os aprieta a vosotros para que sigáis elevando y elevando y elevando sean los mismos que están favoreciendo que por la puerta de atrás ese mismo mercado se vaya al sitio donde no se defiende absolutamente nada de todo eso. Y encima, para competir desde allá con vosotros, para haceros más difícil elevar esos derechos. O sea, no hemos entrado en una locura absoluta que dices, oye, totalmente, quítate ya la careta de cinismo, vamos a hablar claro de toda esta historia porque nos estás destrozando el sector. Pero además lo que dice Víctor, tenemos una serie de gente que se hacen llamar sindicatos que nos están extorsionando. Y están extorsionando a los agricultores, están creando un malestar entre trabajadores y agricultores. Parece ser, quieren hacer ver que los agricultores son terroristas y los agricultores son trabajadores exactamente igual que la gente que tienen empleada, pero tienen la suerte o la mala suerte, no lo sabemos, tal y como está la situación, en que tienen que emplear gente para trabajar. Entonces no podemos estar dándole palo a quien produce. Por ponerle apellido a las cosas, porque hay gente que no sabe de lo que estamos hablando de sindicatos ultracomunistas, digo, porque conviene de vez en cuando llamar a las cosas por su nombre. Tienen como modelo de defensa social el que tenía o el que tienen en las dictaduras comunistas que siguen vivas. Como todo el mundo sabe, meto ironía, pero vamos, nivel a granel, tienen un nivel de protección de los derechos absoluto, como el de China, que después de fusilar a una persona le envían el casquillo de la bala a la familia para que la pague. Una cosa así. Carlos, con asalto de empresas y gente que se atrinchera en las puertas de las empresas para paralizar la producción, si la empresa no admite las pretensiones laborales de esos trabajadores a los que presuntamente defienden. Por cierto, que veo que no habéis reaccionado con la suficiente euforia, lo de la carta es verdad, ¿eh? Os leo aquí una carta dirigida a la ciudadanía, firmada por un tal Pedro Sánchez, que dice que va a meditar qué hace en el futuro porque se siente totalmente agobiado, y leo literalmente, ante esta estrategia de acoso y derribo, que lleva meses perpetrándose. Lo vuestro en el sector del campo, ¿cómo lo denominamos? Si lo de Pedro Sánchez es acoso y derribo. Vamos, me parece irrisorio, ¿no? O sea, ¿qué sois, un ninot ardiendo o qué sois? Es algo así, ¿no? Lo que está claro es que nosotros pertenecemos a la Comunidad Europea, nos están gobernando representantes de todos los países y lo que no puede ser es que el coste del tomate aquí sea 60 céntimos y que cobremos 40 porque tenemos presión de países terceros donde no se cumple ninguna legislación parecida a la nuestra, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo creo que está clarísimo el tema. Las empresas están marchando ya allí, ¿no? Directamente. Sí. Con lo cual estás perdiendo ya no solamente el trabajo actual, sino el trabajo a medio y largo plazo. Una empresa que se marcha... Lo habéis dicho antes, si tenemos un 40% menos de producción de tomate, nuestras empresas se alimentan o tenemos que sobrevivir trabajando con productos. Si nos falta producto tendremos que ir a buscarlo a otro sitio. Entonces es lo que no es lógico. Si tenemos la estructura ya bien formada aquí, al final lo único que nos hace falta es una legislación que nos ampare y que nos defienda, no más. Si se pierde el sector ahora, ¿es posible recuperarlo?
¿O esa decisión ya una vez cruzado el charco se acabó la lo que se pierde es difícil de recuperar, pero sí te digo que concretamente aquí en Almería somos muy luchadores y lo que ahí está a la vista, no se crea lo que tenemos aquí en cualquier sitio, nada más que así porque sí, y que vamos a luchar mucho y más todavía por seguir estando aquí. María, claro, una cosa es que tenemos sentado a la mesa a dos empresas que son eminentemente tomateras, San Isidro y Coproníjar, y yo creo que es interesante que especifiquen porque hay productos que requieren una mayor mano de obra que otros, y una de las razones de la disminución de la producción de tomate de Almería es el incremento de costes laborales debido a que el tomate es de los productos que más requiere mano de obra. Si seguimos por esta vía nos podemos encontrar con que deje de haber tomate español, tomate de Almería, como ya sucedió con la judía. Creo que no estoy diciendo ningún disparate y creo que esto es una advertencia que convendría que vosotros mismos lanzarais al que luego se quiere comer el tomate. Podemos dejar de tener tomate de Almería. Totalmente. Es decir, hace 5 años el tomate representaba en torno a las 14.000 hectáreas de 31 o 32.000 que tenemos. Ya vamos por 8.000. 5 o 6 años. ¿Por qué? Porque no somos competitivos con los países terceros. O sea, el tomate es un producto que requiere más mano de obra que un pimiento, por ejemplo, y estamos dejando de ser competitivos. O sea, no podemos competir con los países terceros con el coste laboral que ellos tienen, y el que nosotros tenemos pues es disparatado con... María. Esta pregunta va con un poco de trampa. Esta situación es muy evidente, Europa la conoce perfectamente, la entiende y es consciente. El Gobierno español, por lo menos en palabras de Luis Planas, el titular de Agricultura también, han puesto 43 medidas sobre la mesa para auxiliaros, para que salgáis de esta asfixia. ¿Vosotros estáis conformes con esas 43 medidas? Empezando porque el sector hortofrutícola se ha quedado fuera de la reducción de módulos, que es la primera y más inminente que ha salido. La ampliación de las ayudas de la PAC. Vosotros no cobráis ayudas de la política agrícola común. Sois un sector que sobrevivís y, sois competitivos por vosotros mismos. Si vendemos, vivimos, y si no vendemos, no vivimos. No venís a llorar ayudas porque vosotros no las necesitáis, ¿no? Hacéis un producto que lo vale y demás. ¿Estáis conformes con lo que se está haciendo, tanto desde Bruselas como desde el Gobierno de España, para auxiliaros? No estamos conformes, ni lo que se ha puesto en la mesa, en tanto lo que nos afecta aquí a Almería, ni lo que afecta a cualquier tipo de agricultura en España. O sea, al final es totalmente inviable y lo que quieren es desahuciarnos de nuestro medio de vida, está claro. ¿Y eso qué va a suponer para los consumidores? Porque ahora es verdad que el producto que entra de terceros países entra más barato, pero cuando Europa sea dependiente de esos terceros países, ¿va a seguir estando tan barato o tan asequible el producto que nos vendan? ¿O ahí es donde nos van a dar el palo? Al final yo creo que... Yo creo que está clarísimo, ¿no? Si nos vamos 4 años atrás con el tema de las mascarillas, todo el mundo sabe qué ocurrió con las mascarillas. Teníamos que ir a China a comprarlas y al final el precio nos los ponían ellos, ¿no? O sea que aquí puede ocurrir lo mismo. Al final vamos a consumir un producto no con tanta seguridad como la que tenemos a corto plazo, a largo plazo igual sí, y en precio pues será exactamente igual o quizás más alto. Bueno, el secreto del IPC de aquí a 5 años. Sí. Bueno, uno de los rasgos yo creo que evidentes, mencionaba antes tú al comisario Timmermans en la Comisión Europea, uno de los estudios que se puso encima de la mesa, creo que fue en el año 2021, era la destrucción de producción que se iba a provocar, precisamente por esa avalancha de medidas ecologistas, prohibición de fitosanitarios, etcétera, etcétera. Lo que hicieron con el informe fue coger, meterlo ahí debajo, alguno le pegó así con el tacón, a ver si lo escondía más, y tan siquiera se debatió. Es decir, estamos ya perdiendo producción con un encarecimiento lógico de los precios. Este puede ser el futuro. Claro, porque al final en esa lista que dices tú, lo que más nos preocupa y lo que más daño nos va a hacer, y es donde más hincapié están poniendo, es en el tema del agua. El tema del agua es lo prioritario en la agricultura, es lo que más necesitamos y es en lo que más empeño hay que poner en que mejore, no que empeore, que es lo que al final lo que tienen que hacer es nuestros políticos una buena gestión de agua y que nosotros podamos sobrevivir. Sin agua no hacemos nada en ningún sector y en el agrícola menos. Nos vamos a ir al siguiente bloque y ahí vamos a entrar de lleno, inmersión total, pero vamos a pulmón con botella y con garrafa, en el tema de la producción alimentaria, del impacto que está teniendo todo esto. Os quiero dar las gracias de verdad por el trabajo que hacéis, por haber estado aquí, por haberlo reivindicado, por haberlo explicado así de claro.
y hay esperanza. Esa carta, Dios bendito, Dios nos oiga. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues vamos a seguir. La producción alimentaria totalmente en juego, la competencia desleal, principal amenaza, y nos acompañan María y Manolo Almudi de Agroponiente. Bienvenido. Hola, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos. ¿Que vienes de Bilbao? Del mismo centro, además. Ahí estamos, sí señor. Dijiste, voy a extender el cultivo. Total, soy de Bilbao. Y mi familia la tengo en Vigo. Pues nada, O sea que fíjate, o sea que español puro. Triángulo de las Bermudas, porque vengo del pescado. Entonces, pues bueno. Y Luis Miguel Sí. Fernández, bienvenido de Coespal. Muchas gracias. Encantado de teneros aquí. Ya sabéis que hay mucho jolgorio en estos momentos con esto de la carta, no os lo voy a recordar. Todo sea que este autor de la normativa hiperecologista, hiperguay, hiperfiscal, todo lo que está fastidiando al campo, al final nos haga el maldito show este de por aclamación me quedo. Me queréis tanto que aquí que me quedo. Pero bueno, vamos a entrar en materia, María, porque yo creo que esta es una de las grandísimas amenazas. Hemos hablado de costes. Hemos hablado de cómo mantener el campo, pese a que no hace más que elevarte todos los gastos que tienes sociales, laborales, etcétera, con inspecciones, que si diciendo que pese a tener la mitad del cultivo en ecológico no eres ecologista, pero es que ahora encima tenemos la competencia desleal. Toma ya, lo último que quedaba. Pero lo mejor de eso, y es un poco la esencia del campo de Níjar y de Almería, es que ellos se empeñan en seguir exportando futuro. Dicen que en un tomate hay más tecnología que la que podemos encontrar en un iPhone. Y yo creo que el tipo de agricultura que se hace aquí en Níjar es el claro reflejo de eso. Es todo cultivo bajo cubierta en invernaderos solares que no necesitan ninguna energía que no sea la del sol, y eso nos diferencia de lo que se está haciendo en el resto de Europa. Y sobre todo, nos contaba antes Víctor, vosotros tenéis una apuesta clarísima por la economía circular, por reciclar y reutilizar todos esos plásticos. Yo creo que es momento igual de reivindicar, ¿no?, de sacar pecho, y aunque en Bruselas no lo vean y nuestro gobierno no lo esté viendo y no lo esté sabiendo vender, que vosotros, por lo menos a nuestra audiencia, le contéis qué es lo que estáis haciendo, porque esto es un hub tecnológico de agricultura de precisión que viene a conocer todo el mundo, porque de cada gota hacéis alimento y de cada rayito de sol sois capaces de crear, bueno, pues eso, la principal potencia exportadora de España. Y hasta del plástico, ¿no? Sí. María lo ha dicho muy bien, lo ha explicado mejor que nadie. Hala, pues nada, encantados. Es verdad, y además hemos hablado en ocasiones también por la radio, por teléfono, y es verdad que ella se lo sabe perfectamente y lo puede explicar mejor que nosotros, ¿no? Pero es verdad, yo siempre digo que el invernadero es una máquina ecológica. Una máquina ecológica porque una máquina no deja de incorporar tecnología, es verdad que tiene mucha tecnología, pero con uso de energías no fósiles, uso de energías naturales. La fuente única de energía que tenemos es el sol. Donde no hay cultivo en el mundo donde se utilice mejor el agua, el uso eficiente del agua en nuestro cultivo, con la mínima utilización del agua tenemos la máxima eficiencia en nuestros cultivos, tanto en cantidad como en calidad, y además tenemos la suerte de que esa economía circular que se está hablando ahora de impulsar y de implantar en Europa, aquí lo llevamos haciendo desde hace muchos años. Aquí hablamos de una revolución verde en el año 2007-2008, donde se incorporó la lucha biológica de forma masiva, y cultivos como... La lucha biológica, para explicarlo, es que no utilizan fitosanitarios, utilizan unos bichos que se comen a otros bichos, y así es como combaten las plagas. Utilizamos, digamos, depredadores, insectos que le gustan otros insectos, que no son herbívoros, y que se comen esos insectos que le gustan más, son más herbívoros, que le gustan más los frutos, que le gustan más las plantas, y que además tienen un doble riesgo, que son también potenciales transmisores de virus, ¿no? Entonces, utilizar esa lucha biológica, también utilizar la polinización natural de hace más de 30 años en nuestros cultivos, nos restringe el uso de productos fitosanitarios. Tienen hoteles para los polinizadores en los invernaderos. Exactamente, viven como perfectamente, están súper mimados y súper cuidados. Por eso decimos que una máquina ecológica realmente. Pero Miguel, déjame que te pregunte, porque claro, hemos estado hablando de cómo
si se encarecen los costes vuestros, si se os combate, si no se os deja desarrollaros, aquí se cierran esas producciones y reaparecen en otros países. Vamos a poner el caso de Marruecos. De todo el desarrollo tecnológico, de esa lucha biológica, de esa reutilización de cada gota de agua, de la reutilización para convertirlo en bioetanol de los plásticos, por cada unidad que se pierde aquí y se va a otros países como Marruecos, ¿cuántas de esas medidas, que esto debería aplaudirlo a la Unión Europea, el hecho de que se tengan aquí, cuántas de esas medidas se implantan allí? Como diría Fernando Simón, entre cero y ninguna. Exactamente. Vamos a ver, allí es decir, que cada vez que se está favoreciendo que se desplace la producción, lo que se está consiguiendo es que se incrementen las emisiones y los agentes contaminantes. Lo digo porque yo no he visto fronteras en el aire, todavía no las he visto. Y no solo eso, y lo que es más grave para el consumidor de hortalizas europeo, se pone en riesgo su salud. Estamos hablando que entre Marruecos y Turquía, la pasada campaña hubo más de 400 notificaciones de alerta sanitaria. Almería no tuvo ninguna, España no tuvo ninguna. Es decir, que además de apretarnos, además de ponernos más requisitos y de casi no tener la rentabilidad, el umbral de rentabilidad necesaria para seguir produciendo y trasladarse esas producciones, como muy bien dice, a Marruecos o Turquía, porque Turquía está empujando muchísimo, los datos de Turquía son enormes. Estamos importando productos que no son seguros. Si tenemos una política agraria común de hace 20 años donde va persiguiendo la calidad, la seguridad, la garantía sanitaria, y eso lo perdemos en pos de una producción que se analiza muy poco, y aunque se analiza muy poco viene con alerta sanitaria, entonces estamos engañando al consumidor europeo. Toda esa inversión que se ha hecho en Europa para tener una agricultura verde, con productos sanos y seguros para nuestros consumidores, no la vamos a tener. Pero es que ya no solo eso, es que estamos perdiendo la producción en algunos cultivos, es que ya no se produce judía verde en invierno, es que el tomate ha dejado de producirse en invierno en Canarias. En Murcia se está radicalizándose, queda muy poco, en Alicante muy poco, prácticamente solo queda en Almería y Granada, en la costa granadina. Vamos a perder también el tomate, como bien ha dicho Paco de Bes, el presidente de Coproníjar, hasta hace 5 años teníamos unas 14.000 hectáreas, ahora tenemos 8.000 y la gente no se atreve a poner tomate. Una hectárea de tomate necesita entre 4 y 6 personas, incluso más, y especialidades trabajando en una hectárea. Con los costes laborales que tenemos, eso es casi insalvable si tenemos que luchar con unos salarios que en Marruecos estamos hablando de 10 veces menos. La gente se traslada a otros cultivos. Pimiento, pues, con 1 o 2 personas puede llevar la hectárea de pimiento, pero ¿eso qué puede hacer? Que abandonemos el tomate y colapsemos el resto de cultivos. Estamos en una situación muy difícil y que yo pienso que las elecciones europeas de este año son importantísimas, más importante que nunca para nuestro sector. Hace falta que salga un Parlamento y una Comisión de Agricultura que sea consciente que hasta ahora la estrategia de la PAC ha sido un fracaso, que la estrategia, el Pacto Verde, hay que cambiarla radicalmente y tenemos que hacer una PAC con una estrategia clara de proteger el producto europeo y de garantizar la soberanía alimentaria. Si no, la agricultura será un parque temático en Europa. Y visto el éxito de los últimos años y de esa defensa que han hecho los distintos partidos políticos, y aquí reparto para todos, en el Parlamento Europeo, ¿por qué el sector agrícola español le está costando tanto tener voz propia? Y hemos visto cómo en Países Bajos llevan un partido agrarista, Francia ha creado una plataforma de electores y también va a tener representación propia en el Parlamento Europeo. ¿Por qué no ha surgido ninguna iniciativa igual para que el sector agrícola español se defienda solo en Bruselas? Yo pienso porque no solo los grupos ecologistas han cogido un lobby muy grande en Europa, sino que en los propios partidos tradicionales, principalmente el Grupo Socialista en Europa, dentro tiene un porcentaje ya muy alto de gente ecologista. Totalmente. Y lo hemos visto ahora, por ejemplo, Clara Aguilera ha sido una persona que ha defendido muy bien el sector, aunque sea el Grupo Socialista, ha votado incluso en ocasiones en contra de su grupo, a la hora de votar en contra del reglamento de restauración de la naturaleza, cuando ha votado también en cambio del reglamento, hasta en contra del reglamento de SUR, de productos fitosanitarios, pero le ha costado el puesto. Sí, sí, lo Aquí deja. si te mueves, le ha costado el puesto. Y Manuel, déjame que... Pues yo quiero pido insistir palabra. Sí, quiero insistir en una cosa, que es que... Vamos a ver, si os están supuestamente exigiendo una serie de requisitos que os generan una posición de competencia desleal, al producto que entra no se le piden los mismos. Se habla de cláusulas espejo, que a mí me hace una gracia de muchísimo cuidado. Exactamente, ¿quién se va a desplazar? ¿Félix Bolaños o Teresa Rivera a Marruecos, a Túnez o a Turquía para confirmar que el espejo está limpio y el espejito nos saca muy guapos? Porque me parece maravilloso, pero simplemente quiero poner un ejemplo. En las 2 últimas décadas,
prácticamente todas las democracias occidentales, incluido Estados Unidos, que no está en los acuerdos estos de control de las emisiones de CO2, han reducido sus emisiones de CO2. El resultado ha sido que hemos perdido una industria que se ha desplazado a China. Bien, China en esas mismas 2 décadas ha multiplicado por 4 sus emisiones de CO2. Y empiezo a temerme que lo que puede acabar ocurriendo aquí es lo mismo. Es decir, perdemos un sector bajo la argumentación ecologista, se desplaza a países que no van a tener ni el más mínimo control ecologista, el nivel de emisiones se multiplica por 4 y que yo sepa, por aire hay una cosa que se llama viento. Yo lo digo por si alguien tiene algún problema, bueno, se escribe con V, ¿bien? Y ese viento va y resulta que se desplaza. Yo voy a dar una visión un poco diferente. Primero, porque vengo de sectores distintos a de la agricultura, aunque llevo 2 años y medio aquí, pero vengo de la pesca y vengo de otros sectores, con lo cual tengo una visión un poco más amplia. Lo que sí te puedo decir, y además representa una empresa que aunque la central la tenemos aquí, también producimos en Marruecos, por lo tanto, y vendemos en Europa. Entonces, cuando tú viajas a Marruecos, viajas a Mauritania, viajas a Senegal, viajas a Turquía, lo que puedes observar efectivamente es la gran inversión extranjera que hay en estos países. Normal. Es que es tú normal. vas cada 2 o 3 meses y ves el avance que hay en Agadir o la autovía, vamos, todas las infraestructuras hídricas que se están haciendo en Mauritania, o ves el avance de Senegal o incluso de Egipto, por ejemplo, y entonces ves una apuesta global para que África se desarrolle a nivel productivo. Y, por supuesto, eso va en detrimento de la producción europea, clarísimamente. Todas las políticas que se están siguiendo son para, yo diría, Almería, estamos en Almería. Almería es muy competitiva, es súper competitiva. Tiene un espíritu emprendedor increíble, lo hemos dicho. Tienen 40 años de experiencia trabajando el invernadero. Entonces hay un conocimiento que es ahora mismo imbatible y tiene una tecnología espectacular. ¿Cuál es el problema? El problema es que se quiere hacer un cambio tan radical y tan rápido en los métodos de producción que hacen que el productor almeriense, que de tamaño es pequeño, no es el caso de mi empresa, que factura 340 millones de euros, pero cuando tienes una explotación de 2 hectáreas, de 3 hectáreas, de 5 hectáreas, pues toda esa avalancha legislativa, normativa, hace que el conocimiento y la competitividad del campo almeriense se pierda. Se pierda porque si tú quieres cumplir la legislación, no puedes. O sea, es imposible para un pequeño agricultor. O sea, lo que estamos haciendo realmente es matar al pequeño agricultor. Porque las empresas grandes como la mía, al final, ¿qué hacemos? Pues jugamos con las cartas que nos dan. O sea, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es pedir las mismas reglas de juego para todo el mundo. Porque si Almería juega el partido con las mismas reglas que Marruecos, ganamos. El problema es que no nos dejan jugar con las mismas reglas. Salimos al campo con 7 jugadores y el contrario tiene 11 y el árbitro a favor. Entonces realmente es complicado. Entonces yo creo que lo que hay que pedir, efectivamente, para que la producción en Almería o en España siga siendo vigente, es que nos dejen, por favor, competir en igualdad de condiciones. Eso por un lado. Por otro lado, con respecto a la sostenibilidad, pues decir lo siguiente. Aquí se habla de convencional y ecológico. Durante años hemos visto cómo la distribución europea potenciaba el ecológico. Tú ibas a los supermercados y los supermercados hablaban de ecológico. Y esto lo digo también para la gente de Níjar, hace tiempo que se ha dejado de hablar de ecológico. Entonces, que sepamos que la demanda de producto ecológico está a la baja, porque se ha dejado de incentivar, no se invierte en ecológico en el consumidor. Y entonces lo que pasa en el consumidor acaba viniendo al campo. Entonces es bueno que sepamos lo que está pasando en los supermercados. En los supermercados se habla de sostenibilidad y un producto convencional es sostenible. Quiero decir, porque el producto convencional que hacemos hoy en Almería está muy cercano al ecológico. Por lo tanto, cada día el valor añadido del producto ecológico va a ir bajando de cara al consumidor, va a tener menos incentivo para pagar más por un producto ecológico. Lo que va a estar dispuesto es a pagar más por un producto convencional muy sostenible. Luis Miguel, te pregunto, ¿alguien ha decidido que, y lo hablábamos en el avión, África sea la gran productora de alimentos y nosotros seamos el gran generador de energía verde?
sin contar con la población, por cierto. Eso yo no lo sé. Sí, competencia por el territorio. Al final la fotovoltaica y la eólica necesitan el campo que vosotros estáis explotando. ¿Pensáis que esa competencia por el territorio es lo que va a obligar a deslocalizar la huerta? Yo creo que en Almería no. En Almería estamos hablando que los invernaderos ocupan, que sean 33.000 hectáreas, estamos hablando del 4,5% de todo el territorio de la provincia. Muy poco. Además, en Almería, que la gente lo sepa, tenemos ese 4,5 que ocupa solo, teniendo más del 50%, casi el 50% de parque natural, que eso hay que ponerlo en valor. Y además, una agricultura que en tan poco territorio produce tanto, súper eficiente y de esa manera tan ecológica, con lo cual, para mí es el sistema de producción perfecto y que cumple con todos los parámetros que pide Bruselas, pero de hace 10 o 15 años. Vamos por delante, ¿no? A mí lo que me preocupa es que equiparen un producto marroquí a un producto nuestro, a un producto turco a un producto nuestro. Por lo tanto, es verdad que tenemos que pedir cláusula espejo, que yo estoy totalmente de acuerdo que eso no va a prosperar. Lo único que puede prosperar y que también se activó alguna vez fue la cláusula de salvaguardia, que está ahí y que nosotros con otros países estamos trabajando para que se active más, que haya más controles en la aduana, que se cobre los aranceles cuando se pasa de los contingentes, que no se cobra un duro en ninguna aduana de Europa. Todo eso está muy bien, ¿no? Pero tenemos que ver que nuestra agricultura sí ha sido una moneda de cambio para otro tipo de industria o para una política basada en el territorio para otras actividades, ¿no? Entonces, eso sí somos conscientes que está siendo y ha sido una moneda de cambio para intereses geopolíticos de Europa. Ahora bien, nosotros también tenemos muchas cosas que hacer, es decir, está bien que quejemos y pidamos, pero nosotros también podemos trabajar en planes de comunicación, en decirle al consumidor el riesgo que toma comprando un producto de un país extracomunitario, donde no se reciben los mismos controles. Podemos poner más en valor nuestro producto, podemos trabajar de una manera más cercana a las cadenas. Es decir, nosotros también tenemos que mirar, oye, siempre Almería ha sido capaz de pasar obstáculos y de mejorar. Pues, tenemos que trabajar también en ese sentido, no solo en quejarnos y pedirle cosas a la Administración, sino ver qué podemos hacer nosotros, porque al final Almería siempre se ha sacado la castaña del fuego ella sola. Es decir, somos la única agricultura de Europa que prácticamente no recibe subvención, solo reciben subvención y hasta un máximo del 4,5% del valor de la producción comercializada a algunas empresas que cumplen un montón de requisitos y además una ayuda cofinanciada al 50%. Además, con lo cual no estamos hablando de una agricultura que han recibido hasta el 50% de ayuda a la renta o ayudas acopladas a la producción. Aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando, como muy bien ha dicho Imanol, de una agricultura que siempre ha sido súper competitiva. Sí, estoy totalmente de acuerdo, perfecto. Y al final, oye, que la propia industria se defienda y el propio sector se defienda me parece lo más correcto y que evidentemente no esperéis que alguien lo haga por vosotros. Pero yo recuerdo los planes de reconversión de la cuenca minera, recuerdo los planes de reconversión de toda la industria en España, de determinados sectores, de la naval, etcétera. Oye, en aquellas ocasiones, independientemente de lo que te pareciera, que a mí en estos momentos me parece una barbaridad, desde el punto de vista incluso geoestratégico, desde el punto de vista de defensa de tus propios sectores y de tu capacidad de autoprovisionarte de alimentos. Correcto. Pero es que ni tan siquiera va acompañado de un plan de reestructuración. Bien. Es que yo no he visto un intento de socavación de una capacidad, de una productividad o de una producción porque no está necesaria. Porque para eso, primero los gobiernos tienen que reconocer lo que estamos hablando y no lo reconocen, sobre todo el gobierno de España. Sí, el pero gobierno de España te dice que se va a arreglar todo con la ley de la cadena, que nosotros aquí en Almería le llamamos la ley de la condena, para que os hagáis una idea. Sí, lo que pasa es que eso implica que infinidad de familias, infinidad de empresas, infinidad de personas se quedan sin su área productiva y sin su trabajo. Yo creo que la debilidad que tenemos en Almería concretamente es que está muy atomizada la producción. O sea, si vemos lo que está pasando en Europa es que la demanda se está unificando. Cada vez hay menos operadores comprando más volumen. Por lo tanto, el modelo almeriense, que era un modelo de producción donde venían intermediarios a comprar el producto en Almería y que luego lo colocaban en Europa, ¿qué pasa? Que en la medida que se van estrechando los márgenes, porque antes habéis preguntado, la media de costos de producción, incluyendo el envasado, hablamos de 15-20 céntimos de subida en los últimos 2-3 años. Los precios del año pasado a este, de media, en mi compañía, han bajado 20 céntimos del año pasado a este. Es decir, si el año pasado vendíamos a 1,30,
ya producto envasado, estamos vendiendo este año 1,10. Y esos 20 céntimos en marzo-abril son 30. Es decir, los precios de venta han bajado 20-30 céntimos, los costos de producción han subido 15 en 2-3 años. ¿Esto qué significa? Que los márgenes son de céntimos. Sí, sí, sí. Hablamos de un negocio de céntimos. Entonces, sí. Lo que pasa es que muy rápido, lo que María. vamos es abocados a una uberización, como dicen algunas organizaciones agrarias, del modelo de agricultura familiar que tenemos aquí. Hemos visto cómo los empresarios que han pasado no son grandes terratenientes, ¿no? ¿Vamos hacia ese proceso? No, lo que yo veo es que aquí tienes una salida. O te metes en una cooperativa que defienda tus intereses de una manera, vamos a decir, coordinada. Él representa Coexpal, que es una asociación de productores, o bien el modelo privado. Tienes que ganar capacidad, o sea, volumen. Tienes que crecer en volumen, ¿para qué? Para ganar interlocución con el cliente final y de alguna manera poder pelear tu margen. Entonces estamos en ese camino de, vamos a decir, unificación de la oferta necesario, bien vía cooperativa, bien vía iniciativa privada, para poder competir en este mercado. El intermediario va a ir desapareciendo. Pues Imanol y Luis Miguel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a ir al último bloque. No os lo voy a preguntar a vosotros, ni tampoco lo voy a responder yo. El último bloque es ¿qué necesita el campo? Política española y política comunitaria. Como preguntemos a quién es necesario echar, creo que va a haber aquí aclamación. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues María, vamos con el último bloque. Vamos a hablar con más gente, obviamente del campo. Ya adelanto, es que no me resisto a no comentar. Pedro Sánchez se confiesa hombre profundamente enamorado de Begoña Gómez. Me ha recordado la canción del toro. Ese toro enamorado de la luna. Pero bueno, el toro tenía mejor cara, la verdad. Bueno, vamos a darle la bienvenida ya a Pilar Rodríguez, Pío Campo Joima, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a Emilio Torres, Sat Costa de Níjar. Encantado de teneros aquí. Igualmente, muchas gracias. No voy a preguntar sobre vuestros enamoramientos, eso lo dejamos para hombres de altura, ¿vale? En todos los sentidos. Dios bendito, todavía estoy quedándome a cuadros, ¿eh? O sea, es que no tiene desperdicio. Lean la carta, porque esto es, de verdad, merece la pena todo esto. Y yo quiero preguntaros a vosotros, antes de que veamos el vídeo, ¿merece la pena todo esto? ¿Y qué merecemos para que todo esto se mantenga? Eso sí que me importa. Bueno, yo desde lo que ya han dicho casi todos los compañeros, que al final, bueno, casi que se han tratado todas las dificultades que tenemos. Biocampo Joima es una empresa de carácter súper familiar, en el que una persona pone todo su empeño junto a sus hermanos y al final acaba siendo líder de comercialización de productos bio en Europa. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos que de verdad se sepa lo que se hace aquí, como ya se ha dicho, que se sepa lo que se hace en el campo, que se sepa lo que se hace en el manipulado, que se sepa lo que tenemos que luchar a pleno pulmón las empresas para conseguir cumplir con las expectativas que en Europa se tiene de nosotros, con materiales reciclados, con trabajos que estamos haciendo, soportándolo nosotros a nivel de I+D, de desarrollos de malla, bases de celulosa, de una alternativa a todo lo que es quitar el plástico en nuestra producción increíble, y que eso al final la propia Europa te lo cuestione y la propia Europa diga de verdad lo estás haciendo bien, y que al final el consumidor no valore, el propio consumidor europeo no valore todo eso, no valore el esfuerzo que supone que el producto sea seguro, como han dicho compañeros, cantidad de analítica que hacemos a los productos, no solo a nivel de fitosanitarios, sino a nivel del problema de microbiología que nos enfrentamos, del agua que utilizamos para regar, del agua que utilizamos en los centros de manipulado. Entonces, todo eso, si Europa no es capaz de valorarlo y España no es capaz de valorarlo, tenemos mucho que hacer. Emilio, tú esto sí que lo sabes. Estoy de acuerdo con Pilar, pero si los que tienen que defendernos en Europa no nos conocen ni vienen por aquí, yo creo que lo más idóneo sería coger un autobús, recogerlo a todos, llevarlo a Campo Joima, a Costa de Níjar, a Copronija, y llevarlo a todas las empresas y darle un paseíto por el campo para que se llenaran un granito de arena, como ha dicho el compañero ahí en el zapato, para que se dieran cuenta de lo que realmente es, porque es que lo ignoran. Lo primero que lo ignoran son los nuestros. Los que nos tienen que defender en Europa son unos ignorantes del tema que tenemos aquí.
Entonces, ¿cómo van a ir a Europa a defender lo nuestro si no saben lo que tenemos aquí? ¿Tú crees que si les invitas tienen ganas de venir? No van a venir. O sí, no sabemos. Eso ya es cuestión de alcalde, echa un cable a ver si quieren venir, los paseamos. Creo que alguno ha echado. De mi empresa te echa una mano, fijo, para pagar el hotel y lo que haga falta. Vamos a ver el vídeo, si te parece, María. Víctor, que te has reincorporado con nosotros. Sí, bueno, simplemente decir que al final, y vosotros, María, Carlos, sabéis mejor que nadie, el viejo dicho periodístico, no dejes que la realidad te estropee un buen titular. Venir aquí a comprobar la realidad le desmontaría el chiringuito. Me temo que va a ser complicado. No dejes que la realidad te estropee un buen titular de agricultura. Sí. Vamos a ver el vídeo. El campo de Almería se ha convertido en un hub tecnológico de referencia en agricultura de precisión. Del milagro de convertir cada gota de agua en alimento a reducir el uso de fitosanitarios en sus invernaderos solares, donde el plástico se recicla, se optimizan los recursos naturales y se tiene al sol como principal fuente de energía. Una agricultura de precisión en la que se produce cada vez más con menos. El señalamiento a los regantes duele en esta tierra, como en ningún otro sitio, por injusto. Y es que Almería, pese a ser una tierra donde apenas llueve, donde se encuentran los embalses más vacíos de España y donde el agua es un bien más escaso que en otras provincias, es la principal provincia exportadora de frutas y hortalizas a Europa, y una de las provincias españolas con menor consumo de agua en metros cúbicos per cápita. En la comarca, el 97% de la agricultura es intensiva y bajo invernadero. El agua desalada es la gran salvadora para los 2.500 regantes de la comarca de Níjar, que han sacado adelante sus huertas gracias a esta fórmula. Ese agua y el respeto por el entorno han convertido a esta comarca del campo de Níjar en un vergel que cuenta con 6.000 hectáreas de producción, en las que más de la mitad son cultivos ecológicos certificados con los más exigentes estándares. Precisamente por ello, sus productos acaparan los estantes de los supermercados y cadenas más especializadas de medio mundo. Esta apuesta por la agricultura ecológica, combinada con el hecho de que buena parte del término municipal nijareño se asienta dentro y a las puertas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, es un plus que hace que la agricultura nijareña sea un modelo diferenciado y un potente motor económico. María y Víctor. Bueno, pues teniendo este modelo que acabamos de ver, creo que es momento de hacer un poco de patria. No vamos a decir vamos a comprar solo producto de Níjar, que también lo podríamos decir, pero vamos a hacer un poco de marca España. ¿Por qué le cuesta tantísimo al consumidor identificar los productos nacionales y por qué al final terminan siempre comprando con el bolsillo? Yo creo que lo han dicho antes. Van a los lineales, pero que hay que ver también los lineales lo que hay. Es que a veces tú hace 4 días ibas y no había más que productos, sandías de Senegal, tomates de Marruecos, no se paran a mirar las uvas de Chile, no paramos a mirar a ver si son de aquí o son de allí o son de otro lado. El consumidor no tiene la costumbre de mirar el etiquetado, la gran mayoría. Yo siempre digo que la cadena alimentaria tiene un eslabón final que es el consumidor y quizá el fallo está en que el primer eslabón y el último no terminan de comunicarse. El consumidor me refiero, que no tiene esa costumbre de llegar y mirar el etiquetado. Quizá en España no tanto y habría que trabajarlo, pero eso, por lo menos el perfil de cliente que nosotros tenemos en Europa, sí es un cliente que le gusta la proximidad, aunque luego contradictoriamente al final acabe comprando en Marruecos, supongo que al final por un tema de precios sobre todo, ¿no? Pero al final sí que creo que como dices tenemos que sacar pecho, porque nosotros, por ejemplo, tenemos una gestión de residuos a un nivel que tenemos nuestra propia planta de compostaje y las plantas de los residuos vegetales de nuestra planta acaban muriendo como sustrato en nuestros propios cultivos. Entonces todo eso hay que ponerlo en valor y que el consumidor, sobre todo a nivel nacional, porque yo donde noto más ese agujero, si nosotros como Campo Joima, y seguramente, por lo menos en el producto bio, yo el convencional lo conozco menos, analizamos nuestro abanico de clientes, tenemos muchísima potencia en Alemania, muchísima potencia en países del norte de Europa que han empezado también muy fuerte, como Finlandia, Dinamarca, y luego el mercado nacional dice, ¿qué pasa con el bio en España? ¿Nadie quiere bio? ¿Por qué? ¿Solo por un tema de precio? ¿No hay nada de conciencia de bio en España?
Pero Carlos, ha hecho Mario una pregunta interesantísima, como todas las que hace, por cierto. Pero seguramente la respuesta sea doble y afecta a estos señores y a otros que han estado en esos asientos hace un momento. Es decir, al final, posiblemente sea un problema de cultura. El español se quiere poco a sí mismo, pero también es un problema institucional. Si tenemos un gobierno, señores, que se pasa el día entero diciendo que los que producen son explotadores, son terratenientes, son gente rica y gente facha, voy a decir la palabra, perdóname. El ministro de Agricultura está en una feria agrícola en Marruecos, no está aquí en Expo Levante. Si tenemos un gobierno que dice estas cosas sobre vosotros, ¿de qué manera vamos a convencer al consumidor español de que compre vuestro producto? Seguramente lo que hará el consumidor es cogerle odio a vuestro producto. Al final tienes que justificarte de cosas que son increíbles. O sea, incluso como nuestro gobierno nos apoya de esa manera tan dudosa, los propios europeos, o al menos a mí me ha pasado, cuando vienen a hacerte auditoría, te preguntan cosas que realmente dices, ¿estamos en Europa? O sea, ¿España es Europa? Sí. Bueno, fue Teresa Rivera la que hizo la campaña contra las fresas de Huelva por aquello de que estimaban Doñana. O sea, nosotros nos pegamos los tiros en los pies. Bueno, aquí podemos dar lecciones sobre campañas del gobierno contra nuestro producto, ¿eh? Cualquiera podría contar más de uno. La carne mismo también. Pero, hubo un problema con la carne. Emilio y Pilar, no se está haciendo caso el gobierno, eso es obvio. Va en contra vuestra, creo que también es obvio. Europa, pues ya sabemos lo que pasa por allá. Von der Leyen tiene un pony, baja el lobo, se come el pony, me preocupo por el pony, si no el lobo que siga acampando, que es el hermano lobo. La historia nos la conocemos. ¿Qué es lo que necesitaríamos ahora de política española y de política comunitaria para cambiar esto? Carta a los Reyes Magos. Por una vez os vamos a escuchar. Nosotros siempre, ellos a ver si les llega. Pues para mí un giro radical en la manera de enfocar esto. O sea, si seguimos en manos de los mismos posiblemente lo tengamos complicado, pero al final creo que habría que enfocar esto más cercano a la realidad y realmente mostrando lo que somos. O sea, si no somos capaces desde nosotros mismos mostrar lo que somos con el apoyo de nuestras instituciones, ¿qué van a pensar de nosotros fuera? O sea, Pilar ha pedido cambios radicales, está animando a Pedro, aquí lo llamamos Pedro I el falso, perdóname que lo diga, está animando a que profundice en su decisión. Le llaman el histórico, Pedro I el histórico. También hay quien le llama Pedro Chapote, pero eso ya es otra... Ahora, por lo visto, es Pedro I el cartero, ¿sabes? Porque se dedica a enviar cartas. Luego hay otra cosa también, cuando va a los lineales por ahí hay unos precios desorbitados. Tú no sé cómo estarás cobrando, pero nosotros estamos cobrando, te voy a poner por ejemplo, unos 60-80 céntimos y tú ves ahí 2 euros, 2 euros y medio o 3 euros. O si te vas por los países ya estos europeos, por un pimiento te están poniendo el precio no del kilo, de un pimiento. Este verano me quedé asustado porque iba a comprar una cereza en un sitio que estuvimos y fuera de España y digo, contra, voy a comprar cereza. Eran los 100 gramos. Yo pensaba que era el kilo, eran los 100 gramos, era desorbitar, era 100 euros el kilo. Hombre, por Dios. Bueno, hay productos... Sí, hay productos carísimos por ahí y tal. Pero vengo a decirte, yo los tomates, que es lo que más miramos, los pepinos, los calabacinos... El pepino pues, a 1,99, que yo lo consumo mucho porque me gusta, a 1,99 el kilo cuando lo compras en los lineales. Y los tomates a 3 euros y pico, y la rama a 2,90 euros, y todo eso. La sandía ecológica, que era la mini esta que tenemos, y el melón cantalú este que tenemos nosotros, oye, me pareció hasta barato, porque estaban ahí a 1,70 la sandía y a 2,20 o poco el melón. Eso es porque no has ido al supermercado de Nadia Calviño. Nadia Calviño tiene debajo de casa un supermercado que tú bajas y según baja el ascensor bajan los precios. Vuelve a subir y suben los precios. Claro. Es una cosa maravillosa. Ella siempre se encuentra con que los productos han bajado. Sí, sí. Es lo que yo te digo. Luego los productos por ahí están carísimos. Y no, entonces, ¿cómo le metes tú a la gente que compre o que no compre o que diferencie o no diferencie? Pues ya es complicado porque al final la sensación que yo creo que tenemos un poco todos es que ahora las cuentas cuesta mucho más que salgan. No sé dónde se estará quedando el producto en la cadena de distribución o quién realmente estará ganando el dinero, pero tienes que ser de pluma muy fina para que ahora te salgan los números. Bueno, puedes mirar la cuenta del Ministerio de Hacienda que a lo mejor te da alguna pista. No te va a gustar, pero te va a dar una pista. ¿Tenéis esperanzas de que esto cambie? Hablaba antes, algunos de los invitados que hemos tenido hablaban de las elecciones al Parlamento Europeo. Sí que es verdad que parece que puede haber un giro, sí que es verdad que parece que la nueva corriente después de ese 9 de junio, del 6 al 9 son en los distintos países,
puede cambiar y dar entrada a gente más sensible con el campo. ¿Pensáis que esto puede cambiar o estamos en una rampa? Yo viendo lo que se está haciendo, mandando dinero para terceros países de la Unión Europea, que a ti, a mí, a todo el mundo nos están haciendo las analíticas cada 2 por 3, vienen las distribuidoras, que si tienes una telaraña tiene una falta, que si tienes la rueda de una losilla que no está pintada en el mismo color, que tú mandas un palé y coño, que ha venido la etiqueta del revés, te la quieren, ¿me entiendes lo que te digo? Te la quieren echar para atrás. Si es que se está poniendo una exigencia y luego no te pagan lo que tienes que pagarte. Entonces, pues, las exigencias son grandes. Es muy complicado, yo creo que no... Pero también hay que tener un poco de esperanza, ¿no? Al final yo tengo la sensación desde mi perspectiva que Almería y el agricultor almeriense es una persona luchadora, una persona que se ha sobrepuesto a muchas cosas. Entonces quiero pensar que si existe esa posibilidad de giro en Europa, el agricultor va a seguir ahí con el esfuerzo como hasta ahora y vamos a conseguir salir adelante. Yo sí espero que sea así, porque al final somos un sector innovador, un sector, creo que deberíamos estar muy orgullosos. Yo cuando voy fuera de Almería, voy por Europa, me siento súper orgullosa de lo que es el sector agrícola en Almería, y creo que todos los almerienses y todos los españoles deberían sentirse muy orgullosos de lo que aquí se hace, no solo a nivel productivo, sino a nivel de todo el sector que orbita en torno a la producción. Porque bueno, ahora como se utiliza esta neolengua tan espantosa, le llaman resiliencia. Sí, bueno, yo es que soy más... Tuve vuestra evolución, en mi pueblo siempre la habíamos llamado trabajo y esfuerzo. Claro. Había otra palabra que empezaba por H, ¿no? Acaba por vos, ¿sabes? Sí. Y en medio tiene una U y una E. Pero bueno, como ahora no se puede pronunciar nada, no vaya a ser que entre por aquí alguno de los de la confío comisión mucho de en eso, en el tesón y en el esfuerzo, porque al final creo que con eso se consiguen muchas cosas, pero indudable que es necesario el apoyo de las instituciones. ¿Sí, no? ¿Y creéis que puede llegar? ¿Creéis que efectivamente, lo digo porque habéis soportado subidas fiscales, excesivas no, todas, y las que se inventarán? Ahora vienen con la famosa batería de los impuestos verdes, subidas de los costes de la mano de obra vía subida del salario mínimo interprofesional, subidas de las cotizaciones, subidas de todos los productos que necesitáis para cultivar, subidas efectivamente o pérdidas de margen por una competencia desleal. No sé si preguntaros cuánto tiempo podéis aguantar si alguien no se empieza a preocupar, pero vamos, casi que os lo pregunto. Pues aguantar se aguantará lo que se pueda, como siempre se ha aguantado. Si es que se ha aguantado toda la vida. Ha habido épocas buenas, épocas malas. El año pasado fue bueno, este año es malo y siempre ha pasado así. Pero es cierto que también ves caer empresas grandes, empresas que eran referentes y que las ves que se tambalean. Entonces también tienes ese miedo de decir, oye, aguantaremos. ¿El tema del agua qué tal lo lleváis? Bueno, nosotros el tema del agua es cierto un poco seco, ¿no? Es cierto que al final aquí en Almería se lleva haciendo un uso súper eficiente del agua, como de hecho se comentaba en el vídeo, porque para nosotros un sistema como el enarenado, que al final lo que viene es a reducir la evapotranspiración, a conseguir que perdamos menos agua, a recogida de los pocos pluviales que hay, que es algo que tienen todos los invernaderos, el riego con tensiómetro, o sea, son cosas que nosotros tenemos como en nuestro ADN y a nadie se le plantea no tener un tensiómetro en una finca para solo regar cuando sea necesario. Entonces, bueno, ¿cómo se plantea? Es cierto que, como decía el señor alcalde, necesitamos un poco ese amparo institucional, porque al final también estamos muy señalados. Yo tengo clientes que lo que vienen es a mirar la huella de agua de nuestro producto. No tenemos problema, vamos a ponerlo sobre la mesa. ¿La huella de agua? Sí, la huella de agua y la huella hídrica. Igual que la huella de carbono. Igual que la huella de carbono. ¿Y después de encontrar la huella, qué hacen? Bueno, no se van. ¿Será que no lo hacemos tan mal? Se la quedan, ¿no? Sí. Mira una huella. Pero ese tipo de lenguaje al que nos enfrentamos. O sea, este tomate, ¿cuántos litros de agua te ha supuesto producirlo y cuántas emisiones de CO2 han lanzado a la atmósfera? Por eso, a Marruecos no sé si se lo preguntan. ¿El que te viene a preguntártelo te viene en avión zumbando queroseno? Sí. Vale. No, era simplemente por aclarar. Eso le viene a ella, le vienen a todas las... Digo a mí, pero que eso claro, general, le viene a todas las empresas de aquí, que es que estamos hablando de lo mismo. Ahí no les falta el agua, ¿no? En el vuelo no les falta el agua. Aquí no se libra nadie, aquí pasamos todos por la misma vara de medir. Víctor, deja huella. Sí, y hablando de huella hídrica, estamos en el año 2024 y estamos a punto de cumplir 20 años de la derogación del Plan Hidrológico Nacional y, por tanto, del trasvase del Ebro. En aquel entonces, aunque ha pasado ya mucho tiempo, todos recordamos que nos dijeron que la solución estaba en las desaladoras. Han pasado 20 años y es verdad que hay desaladoras.
Estos señores nos podrían decir si las desaladoras han sustituido lo que habría sido el Plan Hidrológico Nacional y realmente cómo sería nuestra vida si aquel plan hidrológico se hubiera llevado a cabo. ¿Financiado por la UE? No, no, ni mucho menos. Si hubiera habido el trasvase hubiera sido otra cosa. Las desaladoras no van a dar nunca la suficiente agua. Y el precio, ¿no?, del agua. Y el precio del agua. Bueno, no tampoco sabríamos el trasvase, lo que hubiera costado y lo que no hubiéramos tenido que pagar por metro cúbico. Lo lógico es que fuera más económico, porque no tiene esos gastos Al final el agua desalada, bueno, es una ayuda, pero no puede ser la solución. Una herramienta más Aparte que luego tiene una serie de hándicaps, por lo menos desde la producción ecológica, de una serie al final para conseguir que ese agua sea apta para el riego, requiere una serie de clorato y de otro tipo de residuos que al final también están regularmente mirados por Europa. Entonces, bueno, tampoco puede ser solo eso lo que nos salve. O sea que sobre el agua desalada que se les vendió a todos ustedes y a todos los que nos están viendo como la panacea, lo que no se explicó era que iba a salir más cara y tampoco se explicó que posteriormente iba a haber un combate a los propios añadidos que necesita para que se convierta en un nutriente real del cultivo. Claro, más que nada para que luego no te encuentres unas fresas con hepatitis. Claro, es que al final, como bien dice ella, el tema de al final siempre en el sector se ha pensado mucho en el tema fitosanitario, pero el tema microbiológico es realmente importante, porque posiblemente de un residuo fitosanitario no muere nadie, aunque a largo plazo sabemos los efectos cancerígenos y demás que pueden derivar, pero de un residuo microbiológico, de un E. coli, que todos sabemos en Almería lo que fue el E. coli hace unos años, con los pepinos, de eso muere gente. Entonces es súper importante la que no era de Almería, del agua con la que regamos. Que no era de Almería. Que no era de aquí, pero que lo sufrimos. Pilar, aparte de ser coordinadora general de su empresa, es la directora de calidad. Creo que está quedando bastante patente, que de esto sabe un poco. Por cierto, que no nos dijeron todo eso que has dicho y no nos dijeron que iban a pasar 20 años y el problema no estaría resuelto. Es que son 20 años uno detrás de otro de producción hortofrutícola sin agua. Se dice pronto. Bueno, mi hija se fue a la Universidad de Madrid hace ya 19 años y empezaban a hacer la obra del AVE. Dice, hay que ver para terminar en la universidad y no estará el AVE hecho. Y yo sin poder ir en el AVE. Mira, no es por terminar. Digo, tú tranquila, que cuando venga el niño, a lo mejor cuando vaya a ir para Madrid ya... No es por terminar de tocar las narices, pero según nos hemos bajado del avión hemos dicho, venga, vamos a mirar a ver cómo están los embalses. En Madrid en torno al 90, en el norte de Madrid, es decir, norte de España, por encima del 90, claro, aquí clarísimamente por debajo del 50, por no decir en muchas ocasiones por debajo del 40. ¿Tiene sentido que políticas que son necesarias para alimentar a todo un país, para que sobrevivan sectores productivos, para que sobreviva el empleo, se puedan analizar desde un punto de vista de este es mi agua y quién ha decidido que esta es tu nube? Al final el agua entiendo que es un recurso que no tiene nombre y que al final bien gestionado con infraestructuras que deberíamos tener hace mucho tiempo podría estar repartida de manera que a nosotros no se nos salten las lágrimas viendo cómo se desembalsa agua. No suelten las lágrimas, que es agua, hay que recogerla. Cómo se nos muere, porque al final ves que ese agua se está tirando de alguna manera y podría llegar aquí para darle un uso... Efectivamente, claro. Al final acabar desalándola. Vamos a recuperar el sabio comentario, porque no sé si se habrá recogido por los micrófonos. Lo que acaba de decir esta persona del público... Don Emilio. Es una cosa que a mí me maravilla. Dice, no, dejamos que fluya la hermana agua, porque así llega al mar, se pega un baño, ¿vale? Y una vez que está en el mar con la sal, entonces nos gastamos energía para desalarla. Y dices, a ver, hermano mío, no sé si es la hermana ardilla, el hermano oso o la hermana agua. Y si la paramos un minuto antes y así no hay que desalarla, no sé, son cosas que dices, pero ¿en serio que hay que empezar a regular ya el sentido común? Y la respuesta evidentemente es sí. Para abundar un poquito en ese argumento, con una de las últimas borrascas, la anterior a la de Semana Santa, en 20 días desembocó en el mar la misma cantidad de agua que consume España en todo un año. No te digo más, en Madrid hubo que abrir embalses porque se desbordaban. En Madrid, es decir, en Madrid hace un mes estuvimos teniendo que tirar agua porque si no había un problema de inundaciones. Mientras aquí estabas como tú conteniéndote la lágrima porque es que era agua y había que echarlo para arriba. Efectivamente. El agua... Emilio, os voy a pedir, porque estamos ya terminando y nos marcan ya que vayamos concluyendo,
Empezamos por ti, María, si te parece. Continuamos, Víctor, continuamos, Emilio, y me pones el broche, Pilar. ¿Qué pediríais para que esta situación cambie? Ya sé que con una cosa va a ser complicado, pero ¿qué pediríais para que esto acabe y defendamos lo que es nuestro, por amor de Dios? Yo voy a hacer dos peticiones. Una, que es muy importante votar las elecciones europeas, porque el futuro del campo se decide en Bruselas, no se decide aquí. Y dos, que una vez que hayamos votado, la agroalimentación, la alimentación se ponga en el centro de la agenda política de la Unión Europea. Víctor, del hombre Mira, Carlos, huelga. podríamos hablar de muchas cosas. Podríamos hablar de políticas laborales diferentes, podríamos hablar de un trasvase de un plan hidrológico, podríamos hablar de un gobierno que nos defienda ante la competencia e incluso ante políticas de la Unión Europea como la maldita Agenda 2030, pero creo que la petición clave ha surgido esta tarde aquí, que Pedro I el Falso no se lo piense, que tire para adelante. Tú estás pidiendo que te envíe una carta a ti, ¿eh? Emilio. Para el tema del agua... Pues para no, el que tú quieras. Para el tema del agua, pues necesitaríamos que no se mandara todo ese dinero, se está mandando a países terceros y se invirtiera aquí, que es lo más fácil y lo más sencillo del mundo. Cuando se cerraron las fronteras por el tema de la pandemia, qué bonito éramos, que mandábamos género, qué bonito éramos los agricultores, que servíamos comida, qué buenos eran los camioneros que transportaban los géneros, qué buenos eran los hospitales que estaban trabajando y funcionando. ¿Y ahora qué? ¿Ahora quién se acuerda de nada? ¿Y ahora nos lo traemos todo de fuera? ¿Y entonces qué pasa? Pues que tenemos muy poca memoria. Eso es lo que pasa, tenemos muy poca memoria. Bueno, yo creo que la alimentación es un tema de tanta importancia y alimentación de calidad y segura que debería ser un punto referente para el gobierno que fuera, y como creo que todos tenemos que tener en mente a ver si es posible ese cambio en Europa y que nos miren con más cariño y sobre todo con más respeto, que creo que nos lo merecemos los productores de Almería y de España en general. Pues quiero agradecerle a todo el mundo que ha intervenido en el programa, Víctor, María, por supuesto, a todos los que habéis intervenido, Emilio, Pilar, a todos los que han estado antes, al alcalde de Níjar, que ha hecho un esfuerzo, pedíais vosotros esfuerzo de comunicación, tenéis toda la razón. Hay un ayuntamiento que ha hecho ese esfuerzo y está intentando poner en circulación determinados productos de comunicación, el nuestro en concreto. No es por echarnos flores, pero estamos teniendo una audiencia por programa de 2 millones. 2 millones. No quiero ni pensar lo que cobraría Broncano por 2 millones de audiencia, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. No me haré yo un Broncano, pero la verdad que muchísimas gracias a vosotros. Yo no he trabajado nunca en el campo, pero me siento totalmente comprometido con la lucha que mantenéis, con la defensa que hacéis, con el orgullo con el que lo vendéis. Y a ver si en España, esta va a ser mi petición final, empezamos a creernos lo nuestro y defendemos lo nuestro. Dios bendito si tuviéramos gente que defiende lo nuestro, igual que otros defienden lo suyo. Muchísimas gracias de verdad a todos y ha sido un placer.